Suscríbete a La Panterita. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Lorenzo, buen día. Fíjate un poco, Víctor, ese. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. Que te envié que... ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, Arturo, saludos para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, un saludo a todos. Ahí te envié algo de Cerro, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí. Porque estaba Marcelo Vicelares con nosotros. Entiendo que es a través de la plataforma el registro, porque dice personas de contacto y por ejemplo cita a Gustavo Ibarrola, que es administrativo del club, y cita a Leticia Escauriza, que es parte de la asesoría jurídica. O sea, el registro que tienen ellos de las personas que entiendo pueden entrar a la plataforma. Creo que tiene que ver con eso. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Causó revolución lo tuyo en el Twitter, que Cerro está inhibido. Bueno, sí, efectivamente, la FIFA en su registro lo ha incluido Cerro a partir del 18/7, o sea, esto es una información muy fresca, muy reciente. 18/7 ha sido, si yo mal no recuerdo, jueves, viernes, la semana pasada. La deuda no la conozco, para ser sincero, cuál es el motivo, digamos, pero sí lo que está claro que es una deuda que el club no la ha podido cumplir o de alguna otra forma no ha llegado a un acuerdo con su acreedor, y en consecuencia por esa deuda Cerro está inhibido por un plazo de 3 periodos a contar desde el 18/7. Por supuesto que Cerro tiene todas las posibilidades de acordar seguramente con ese deudor, ya sea a través de un pago, a través de un convenio de pagos, o de lo contrario, lógicamente, para levantar la inhibición automáticamente tendrá que depositar el monto total de esa deuda, que todavía estamos trabajando en esa información, ¿no? Como se dice. Pero lo cierto y real es que Cerro está inhibido, y bueno, eso consta, y esa información surge del registro de la propia FIFA. Claro, nosotros consultamos con la gente de Cerro, y el caso comenta el colega, Pedro Torres, que es el caso de Mateu, $60.000. Bueno, si es esa la deuda, Cerro, para levantar la inhibición, tiene dos posibilidades, Antonio. O acuerda un plan de pagos, o de lo contrario, si el acreedor no acepta una propuesta de pago, Cerro, para levantar la inhibición, deberá pagarla de contado efectivo, depositársela, y automáticamente la FIFA le va a levantar la inhibición, porque el levantamiento de la inhibición es prácticamente automático, o es todo a través del sistema de la propia FIFA, todo se lleva a cabo así. Entonces, esta prohibición es un problema seguramente extra para Cerro, porque le impide o le prohíbe, como sí dice textualmente su registro, poder incorporar jugadores, no solamente a nivel nacional, sino también extranjero, ¿no? Quiere decir, Marcelo, que si Cerro abona los 60.000 por los conocimientos como tenés como especialista en derecho deportivo, Cerro salva la situación. Absolutamente, la levanta automáticamente. Bueno, pero entonces, ¿sabe qué? Cerro le pudo haber agarrado de sorpresa a esto, Marcelo. Es muy probable, porque si ese es el monto de la deuda y esa es la deuda real, es muy probable que a la institución lo haya agarrado de sorpresa, como decís vos. Y claro, con la experiencia que tenés, te das a nosotros también desde acá, cuando consultamos, yo te voy a decir con mucha franqueza, gente del club dice, no puede ser, ¿de dónde salió la información? Y lo está diciendo vos con total responsabilidad, está también en el tema FIFA, son $60.000. Vos sabés que es esa cantidad la que el colega Torres publica, ¿no? La verdad que, como te decía recién, desconozco cuál es el origen de la deuda y el monto de la deuda.
Lo que sí estoy en condiciones de asegurarle, en base a la registración propia de la FIFA, o sea, la fuente es la FIFA, que inclusive la FIFA en su política de transparencia la viene profundizando año a año. Lo que busca esencialmente, Antonio, es que todos los actores involucrados, sobre todo los jugadores, los clubes, por las transferencias que se hacen entre clubes y también por los propios futbolistas, estén informados del estado de situación de los clubes sobre los cuales pesa alguna prohibición. En este caso, es muy probable que si ese es el monto y ese es el origen de la deuda, seguramente el club lo puede haber agarrado. Es así, y te voy a agregar algo si metís, Marcelo, estamos con Marcelo Vicellares. A los $60.000, Cerro tiene que agregarle, hay más, honorario de abogado y gastos, eso debe depositar. Bueno, normalmente te adelanto y te abundo en tu información que nos estás dando al aire. Si el monto que de capital a pagar son $60.000, que seguramente... Perdón, haber sido... Marcelo, Marcelo, te pido discúlpame. Acá estamos recibiendo Fútbol a lo Grande Monumental. Te leo tal cual, ¿sí, Marcelo? 60.000 más intereses, más honorario de abogado y gastos. Eso debe depositar Cerro. No habla de cantidad fuera de los 60.000. Te repito, intereses más honorario de abogado y gasto. Eso debe depositar. Bueno, mira, te agrego dos conceptos más a la información que nos estás dando. Los intereses a nivel en Suiza, porque esto seguramente es una resolución de FIFA, no la tengo presente, vos me reiteraste recién el nombre del jugador, del futbolista, es el 5% anual, o sea que vos calculás que entre los intereses, los gastos, que seguramente es una resolución del TAS, lo que estamos hablando, ¿no? El incumplimiento seguramente debe haber venido de alguna resolución del TAS. Estoy razonando a medida que estoy hablando con ustedes al aire, ¿no? Sí. Y en base a la información que me están dando. Seguramente la deuda final no debe superar los $100.000. Porque los gastos más los honorarios de los colegas que hayan intervenido en la causa, que desconozco por supuesto quiénes son, más los intereses, que es el 5% anual, porque es el interés que fija la legislación suiza, no la FIFA ni el TAS, la legislación suiza. En consecuencia, seguramente no debe superar los $100.000. Lo que te doy yo, Marcelo, te habla Arturo, lo que te doy yo es así. Te voy a decir tal cual. ¿Qué término vos usás cuando va en derecho? No quiero decir oficial, ¿cómo se llama eso cuando...? En concreto, ¿sí? Sí, en concreto, claro. En concreto, nada que agregar ni nada que sumar. Te repito, 60.000 más intereses, más honorario de abogado y gastos, eso debe depositar. ¿A cuánto asciende? Vos estás diciendo que es menos de 100.000. Aproximadamente, estamos dando información al aire, aproximadamente, seguramente, entre los intereses, el capital, que son 60.000, los intereses, los honorarios de los abogados que hayan intervenido, que seguramente va entre 10.000 y 15.000 euros. Si en realidad es un laudo del TAS, lo que yo me estoy imaginando son francos suizos, no importa, es otra moneda. Más los gastos aproximadamente deben ser unos $100.000. Bueno, y esto es así. Un segundo, por favor. Acá tenemos la nota. ¿Voy a tener la nota? ¿Querés que te leamos? Por favor. En inglés ahí te va a decir. Espera un segundo, por favor. El documento de la FIFA. ¿Vos tenés el documento de la FIFA? Tengo el documento que salió en el 2023. Espera, te voy a pasarle el documento. Permitime, por favor. Un segundo. Te repito esto ya que estamos con vos y agradeciendo la deferencia. Está en inglés y ahí le voy a dar a Francisco López, por favor, Marcelo, ¿sí? A nuestro compañero te va a la lectura, él sabe, bueno. A ver, ahí va la nota y fecha.
Ok, apreciados señores, fecha. Zurich, 23 de julio del 2024. ¿Hoy qué fecha es? Hoy. Entonces estamos actualizando la información y repito, te estamos actualizando. Esta fecha es ahora y en el momento. Escuchá a Marcelo Sellares, especialista en Derecho Deportivo. Esto recibió, a ver, la APF, dale. Así es, estimados señores, con referencia a la nota dirigida en el 2023, añadimos las siguientes resoluciones que tienen que ver con el señor Mateo González Martins, cuyo proceso estaba en disputa en FIFA. A consecuencia, informamos que el Club Cerro Porteño deberá abonar justamente y que se hace lugar al pedido del jugador. Asimismo, la Asociación Paraguaya de Fútbol, comunicamos a la Asociación Paraguaya de Fútbol de manera inmediata el BAM, dice, o la imposición, la negativa, en este caso la prohibición, que cierne sobre el Club Cerro Porteño a nivel nacional en el ámbito masculino. Esa es parte de la nota. Yo te di dos, te envié uno. ¿Cuál te envié? ¿Cómo comienza? Esta, la que está en decisión de la Cámara. ¿Así arranca? No. Espera, te envié dice, otra. Enviar vía legal al Club Cerro Porteño. Yo que te envié una decisión de la Cámara. Dice el que vos tenés. Sí. Y espera un ratito para Marcelo. Hay dos pues tengo. Y quieren, ya que estamos con Marcelo Sellares, te mandé una. ¿Qué dice al comienzo la tuya? Send vía FIFA legal. Decisión de la Cámara. ¿No te envié esa? No. Ahora te envío. Ahí va otra. Ahí tenés otra. Agrego un segundo, por favor. Ahí ya tenés dos. ¿Qué dice el segundo? Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas. La demanda de Mateo González Martín es aceptada. El demandado, Cerro Porteño, tiene que pagar al demandante la cantidad siguiente: $40.500 en concepto de remuneración adeudada más un 5% de interés anual desde el 17 de enero del 2023 hasta la fecha de pago efectivo. En concepto de $4.270 en concepto de penalidad contractual más cualquier otra demanda del demandante queda rechazada. El demandado abonará el pago completo, incluido todos los intereses aplicables en la cuenta bancaria indicada en el formulario de registro, la cuenta bancaria adjunto de la FIFA, de conformidad con el artículo 24 del reglamento sobre el estatuto, ya habla ahí. Resolución número 1 también dice: el demandado se verá impuesto con una prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hasta el momento en que se abonen las cantidades adeudadas. La duración total máxima de dicha prohibición será de hasta 3 periodos de inscripción completos y consecutivos. En el caso de que la cantidad adeudada, de conformidad con la presente decisión, continúe sin ser abonada después del cumplimiento total de la prohibición descrita en el punto anterior, es decir, 3 meses o 3 libros de pases, el precedente asunto será remitido a petición de la parte interesada a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Emilio García Silvero, director ejecutivo de cumplimiento de FIFA, firma. ¿Escuchaste, Marcelo, no? Clarísimo. A ver, te lo explico, te lo traduzco más allá de que es muy clara la resolución de FIFA. ¿Qué ha pasado acá, Antonio? Está claro que la deuda es la de Mateo González. Bien, listo. ¿Qué es lo que le debía Cerro? Le debía $40.500 en concepto de remuneraciones adeudadas, más un 5% de interés anual desde el 17 de enero del 2023. O sea que la deuda data del 17 de enero del 2023, o sea que estamos a un año y medio. Un año y medio tiene el 7,5% de intereses. ¿Sobre qué monto? Sobre 40.500, porque después tenés 4.270 que es penalidad contractual. La penalidad contractual es una cláusula típica de un contrato. Seguramente acá hubo un convenio de pago que Cerro no lo cumplió, pero el 7,5 de intereses se aplica sobre los 40.500, no sobre la cláusula contractual. Entonces empecé a agarrar una calculadora y ahí le sacamos la deuda. 40.500 por 7,5, tenés $45.000 aproximadamente, más 4.270 tenés $50.000, más los gastos, más los honorarios de los abogados, más los gastos, más los honorarios de los abogados. O sea, como hablábamos recién, es una deuda que no debería superar los $100.000. No debería superar los $100.000. Oficial, ya llegó a Cerro, esto recibió la propia APF. Yo soy Arturo y me está diciendo Antonio, te saco tarjeta amarilla, Marcelo. Perdón, Arturo. Perdón, te saqué la primera amarilla. ¿O cuántas veces me dijiste, Antonio? ¿2 veces?
No, es roja directa. No, y es que no puedo, pues yo te advertí. Vamos a hacerle cuenta que el primero fue advertencia. Es roja directa. No, es roja si está colaborando. ¿Cómo voy a sacar? Esta es una ida y vuelta. Antonio 2 veces me están diciendo los muchachos. Marcelo te llama Antonio, me están por poner Arturo Antonio. Te pido mil disculpas. Tranquilo, bueno, en definitiva, volviendo al tema, la deuda ya la hemos prácticamente calculado al aire. La resolución es una resolución de FIFA que oportunamente Cerro la apeló al TAS. Seguramente el TAS ha confirmado esta resolución. Bueno, Cerro no la cumplió y en consecuencia, como bien leían recién, la comisión disciplinaria de FIFA aplica la sanción. ¿La sanción cuál es? La prohibición de inscribir jugadores por el plazo de 3 periodos. Esa prohibición abarca jugadores tanto a nivel nacional como internacional. ¿Sabe qué pasa, Marcelo? Sí. Marcelo, ya pagó Cerro. Bueno, perfecto. Ya pagó Cerro, ya, niño. Por eso si que Cerro ya lo pagó, la inhibición se va a levantar automáticamente. Sí, ya pagó Cerro. ¿Sabe por qué, Marcelo? Porque, bueno, yo no sé si ahora está pagando Cerro. Es posible que ahora esté pagando Marcelo. Lo ha tomado de sorpresa el club, claramente, lo que vos decías. Le tomó de sorpresa al club, por eso te dije. Cerro está poniéndose al día ahora, Marcelo. Bueno, excelente para la institución, y excelente también para lógicamente la preocupación de todos los hinchas, ¿no? Porque estamos seguramente ustedes en Paraguay, corríjanme, pero me imagino que ustedes en Paraguay están con un mercado todavía de pases abierto, ¿no es cierto? Como se dice normalmente. Sí. No, por eso, Marcelo, esto cayó de sorpresa, por eso te dije. Y lo que Cerro tiene que pagar y lo que habrá pagado es lo que te comenté, Marcelo. Y que vos sabés mejor que yo. El tema de cuando hay que abonar por casos como estos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que son 60.000 más intereses, más honoreo, abogado y gasto. Eso debe depositar Cerro. Que ya habrá depositado. Bueno, si Cerro hace efectivo hoy la transferencia, porque eso se canaliza a través de una transferencia, un número de cuenta que el jugador indica, se acompaña el comprobante de transferencia, se denuncia en la comisión disciplinaria y en 24 horas Cerro tiene levantada la transferencia y puede incorporar los jugadores que desee. Entonces podemos poner incluso en nuestras redes que Cerro, porque eso que está leyendo es de ahora, el 23 de la FIFA, en la nota de ahora, Cerro Porteño ya en las próximas horas levantará la sanción. Exactamente. Marcelo, un abrazo, gracias Marcelo. Perdón, ¿cómo está el caso de Trovato, Marcelo? ¿Cómo? ¿El caso de Trovato cómo está? Bueno, el caso Trovato a la espera ya del laudo definitivo que como hemos hablado en un plazo no mayor a 90 días, o sea que yo calculo que para los primeros días, fines de septiembre o primeros días de octubre, ahí vamos a tener el laudo. Marcelo, otra consulta aprovecho y te hago para esclarecer nomás el tema, porque ahora entré a ver el portal, el que decías por la transparencia que pregona FIFA, y aparte de Cerro, de lo que ya hablábamos anteriormente, en el caso de Olimpia figura en 2 partes distintas. En una dice hasta que cumpla, y en la otra, la sanción más reciente, dice un mercado de pases de suspensión. Lo que quería saber, y para dejar en claro, porque aquí anteriormente manejábamos nosotros que ya Olimpia asumía que no podía contratar ni en julio ni en diciembre, pero ahora dice en un caso hasta que cumpla, es decir, tiene que pagar obviamente tarde o temprano, y en otro dice solo un mercado. O sea, quiere decir que si ellos cumplen, por ejemplo, a lo largo del año, para el mercado de pase de enero, ¿podrían llegar a contratar o cómo es exactamente? Sí, efectivamente. De hecho, Olimpia está trabajando arduamente para que a partir del próximo mercado levante todas las inhibiciones. Es tal cual y es correcta la información que decís. O sea, es cuestión de pagar ahora. Llega a acuerdos con todos ellos, con todos los que deben en este caso, y en diciembre ya podría incorporar si se da esa situación. Exactamente. Esas 2 inhibiciones que estás dando al aire son por el jugador Ale, que Olimpia ha procurado a toda costa, pero lamentablemente no ha podido arribar a un acuerdo, que es una cifra
dentro de todo para lo que es el fútbol profesional alcanzable, por decirlo de alguna forma. Y la más preocupante es el caso de Polenta, que el futbolista llevó el asunto al TAS, en el TAS le dio la razón nuevamente, una situación muy parecida a esta que estamos describiendo de González, y bueno, esa es la deuda más grande, más importante que tiene Olimpia. Los jueces que están en este caso, ¿de qué nacionalidad son? ¿En cuál? En el caso de Trovato. Son 2 españoles y 1 holandés. Ah, correcto. Y bueno, Marcelo, ¿qué está ahí? Bueno, Cerro estará abonando esto que cayó seguramente de sorpresa como me había hablado. Chao, Marcelo Vicellales, gracias por tu tiempo. Abrazo grande para todos, Gracias, un gran abrazo. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque para aprovecharlos como quieras. Proba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada Apracor alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal para todo pronóstico. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudaveris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Niño, poco más de 50.000 ya incluyendo gastos de justicia, lo que pagó el Cerro. Entonces, 100.000. Sí. Si dice poco de más de 100.000, ya incluyendo gastos de justicia, fue lo que pagó Cerro. Poco más de 50.000. Entonces, ¿cómo? Claro, menos de 100.000. Menos de 100.000. Menos de 100.000. Si lo ves en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con respaldo garantía de Electropar. Caso cerrado, viejo. Sí, en el transcurrir de la información se fue resolviendo la cosa. Le agarró sorpresa al club. Nos sorprendió. Sorpresa no. Sí. Ellos sabían que tenían no, lío, claro que sabían. estaban demorando. Sí, porque digo, era ¿sabes? en 2023 ya la demanda. Ellos sabían juicio cuando se... O sea, claro, la resolución. Sorpresa no es, si ellos sabían O sea, que porque tenían salió que... la luz y dijeron, vamos a pagar. Vamos a pagar. Porque vino la Y no inhibición. llega, yo no saltó. creo que pase 60 por lo que dijo, 40.000 del contrato, 5% son $4.200, 4.500 de rescisión de contrato. Los honorarios de los abogados. Y los honorarios de abogados, sí, $60.000 más o menos el total. El total. Por lo que entendí. Yo también ¿Y entendí dónde, así. por qué dijo Marcelo 100.000? Él hizo un cálculo rápido y aseguró menos de 100.000. O sea, No, ya que sé, había pero problema. él se manejó en principio sobre De la la base base de que de 60. de $60.000 era... ¿Y cuánto es la demanda? 40.500. Tenemos que 60 corregir, ya es niño. completo. Niño, claro. todo No te lo que- molestes, tenemos que corregir. 40.500, No, más es 4.000 y 60, pico pues, de rescisión de contrato, dijo, más 5% de interés Anual. aproximadamente. Anual son $4.200 en 18 meses. Entonces dice aquí no supera, dice. Y dentro del documento habla de $40.500 en concepto de remuneración y 4.270 en concepto de penalidad. Penalidad, son 45. Sí, más es la suma de esos dos y algún el interés. Y después 5%. gasto... Por eso, 60.000. Tenemos que rectificar, no es 100.000. Pero no dice 100.000, señor. Dice menos de dice, 60.000. menos. No supera 100.000. Ah, perdón. No supera 100.000. Perdón, Y ya si está. uno abre la imagen, ahí se ve con los montos. Ya está. Caso cerrado. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflojado, silicona y shampoo, Bistoni de punta a Pero punta. ojalá esté escuchando, Gustavito, que está escuchando, porque esto es real. Acá está lo de la FIFA. Que se haya ofendido Cerro es un descuido. Si quería poner entre comillas. Pero esto es real. Pues sí, vino en la nota. Vino la Es nota, real, es claro. real. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En el letra hoy con Diego, con Niño y con Víctor en inglés. ¿Vos sabés inglés, niño? Víctor. Para reducir nomás. La parte más importante está en español. En español. No, para que el que no está enterado, nomás que le vino la nota y Cerro tiene que pagar. Información del diario Última Hora y de 10.
Encontré el 13 de octubre del 2023 y dice: FIFA exige pago de $44.000 a Cerro Porteño por Mateus. Y ahí dijo él también. Claro, o sea, a lo que voy nomás es: Cerro no puede ¿Cómo alegar. se descuidó? Exacto. Del año Sí, pasado. o sea, que era, descuidó. era consciente que No, estaba pero la nota, lo que vale para nosotros acá, que la nota es de hoy. Claro. Pues si vos tomás el valor periodístico, Sí. no vas Hoy. a decir, en el 2023 que ya publicó última hora, este es un ultimátum. Hoy viene la sanción ya. Hoy ya viene la Está sanción. inhabilitado. Resuelve, Y tiene que pagar, y si pagó, lo habilitan 24 horas. Así mismo. Ahora, 24 qué mal negocio para Cerro Porteño fue lo de Mateus. 400.000 y tanto. Jugó 35 partidos, marcó un gol en los 35 partidos, terminó con doping, con sanción de doping y terminó con Rescisión de contrato. rescisión de Y contrato porque y habló en demasía. incluido un chimento. un quilombito de vestuario. Así mismo. Pechonague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Cira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @Cira Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce Cira. Cerro debe abonar $60.000 más los intereses en el caso Mateus para levantar la inhibición de la FIFA. Está mal, ¿verdad? Sí, está mal porque 40.500 dice la nota. 60.000 ya sería completo Más o menos. aproximadamente con intereses, si es que hacemos un cálculo rápido. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central de Ciudadela, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambre, Avenida Cacique Lambre, Casi Pancito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Y ya al cumplir con el proceso que explicaba el doctor Vicellares, mañana dejará de figurar en el sistema, porque 24 horas tarda, así que ya será un problema resuelto y va a poder incorporar, porque es cierto lo que decía el doctor, aquí hasta el 29 de julio se puede incorporar y Cerro está buscando todavía, o sea, va a poder utilizar lo que este sacamos mercado. de la conversación y que vos le preguntabas, Víctor, era el tema de por qué Olimpia, si la misma resolución o prácticamente viene este tipo de resolución para Cerro Porteño, dice una vez abonado ya se, y por qué Olimpia no. ¿Y por qué no paga? Claro, ¿Tiene que pagar? pero Automático, una vez que pague, automático, porque se levanta. hubo, lo que le decía Víctor, hubo como una especie de malentendido con relación a que no, Sí, 3 incluso mercados de pensábamos que no. pase, Claro, estaba ahora prohibido. no, ahora no, esa ahora fue es una- paga pagar Olimpia y y se se levanta. levanta, solo Esa que fue la una versión suma de es acá, nos tirando pesos. O eso nos dieron a entender. Claro, para que no hinchemos tanto. Claro. Pero cuando vos pagas, se te levanta, levanta la sanción. automático. Pero que, Claro. queda claro que para diciembre ¿Pagás o podría- arreglás el forma de pago? Por ejemplo, Polenta dice, bueno, Ahora, acepta 3 pagos, el listo. el ya monto está, de Olimpia listo. es mucho más alto. Claro, altísimo. Mucho más alto. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Babino Bosch, contando anécdotas increíbles de la Premier League del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malutín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Incluye Meet and Greet, es una producción de RPM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Cerro ya abonó entonces. Sí, No, mañana ya saldrá del sistema, así como están las cosas, porque 24 horas lleva el proceso. Olimpia no paga, pero el problema no es solo 60.000, es Claro. 180 creo que era de Ale y más de 2 2 millones y millones medio de polenta. el de Ale, si era solo Ale pagar y ya está, pero... Ese el otro mal negocio del el fútbol. otro- el otro es Ese bravo, complicado. de Polenta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Yala 1751 Casi Kubitschek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Económico
Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. También puedes transferir dinero a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Bueno, y viajó para hablar con Dictor de Libertad. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rugby Locker, más estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un somier de la línea Plus, premio no superior en cuota con nuestra financiación propia. Te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py. No esperes más y renova tu casa con Koala. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el Mercado San Lorenzo en Capiatá Johnson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Lo que sí notaba curioseando en este portal, hay varios clubes argentinos que están con esa situación. Muchísimo. Por ejemplo, Newell's hace poquito contrató a todos sus jugadores y a partir del 19 de julio tiene 3 mercados de pases sin poder contratar. Sí. Independiente, que de hecho ya venía hace un tiempo lo mismo. Huracán. Y el otro es San Lorenzo, porque San Lorenzo quiere a jugadores del Huracán local. también está con el tema de inhibición igualmente, San Lorenzo. Y aquí por lo menos no figura de Argentina. Independiente, Newell's y San Lorenzo. No, pero si tiene inhibición de jugador de Luque, Marcelo. Por Marcelo Pérez. Marcelo Claro, Pérez, sí. está inhibido por eso. Pero aquí mirando San Lorenzo, que por ejemplo quiere ahora Bruera, tendrá también que levantar la sanción para contratar. Newell's justito contrató a los paraguayos y ahora tiene a partir del 19 de julio. E Independiente, que ya es un caso, entiendo que más antiguo, sí, mayo del 2024. Son los 3 clubes que están comprometidos con el tema en Argentina. Unión también figura aquí, es otro de los que tiene esa situación. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya desafilió a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto. Escribinos o llámanos al 218-4000 Caja Mutual. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Este que Cerro le ganó ayer en fútbol, ¿sabes cómo se llama? Futsal FIFA. No, pero el rival. AFEMEC. No, el deporte Futsal FIFA. AFEMEC, el rival. 9 veces seguidas campeón Cerro Porteño. Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación. Exactamente. Que Lambaré. hace mucho tiempo hicieron un equipo de futsal. Tiene handball también. Sí. Los dos clasificaron a la Libertadores. Sí. Así que bien por los dos. Lo de AFEMEC fue sorpresivo porque se perfilaba todo para Cerro Olimpia a la final y AFEMEC terminó en la polémica de semifinales eliminando. 9 veces seguidas campeón Cerro Porteño. Estuvo presente ayer Zapac recibiendo el trofeo, la medalla, se lo notaba muy contento al presidente. Desde el 2015, para la Libertadores. El año que viene versión futsal FIFA. Sí, la Libertadores. ¿Otra vez? Sí, así es. ¿Qué Cerro había conquistado? Sí, tiene una en el 2016. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo pues sube Quitadol Forte. ¿Para qué dolor? Hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Estilaje, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro y una oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, Novetel Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Entonces Cerro levantó. Sí, ya Tiene puede dar por oficializar concluido mañana. Así es. 24 horas dijo. Sí. 24 horas. Mañana ya va a dejar de figurar aquí en el portal de FIFA. Para que todo en el portal de FIFA. Sí, continúa hasta ahora. Sí, porque es útil y realmente ahora que nos decía el doctor Vicellares, uno ahí puede ir controlando. Es para todo público, no hace falta tener código ni nada, simplemente hacer la búsqueda y te salen Paraguay, 2 clubes, Olimpia y Cerro Porteño, pero lo de Cerro mañana. Ahora si levantó así con la velocidad con que levantó, hay que pensar que va a incorporar antes una semana. Sí.
Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras, te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran feria mensual de tu del 26 al 28 de julio. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y hasta en 15 cuotas. Boyani Músicos del Chaco, viernes 26 y sábado 27 de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. La feria mensual es única y la gente sabe. Tenemos que hablar con Bernardo Vega, presidente de Olimpia de Villarrica, el que va a asumir ahora en Guaireña. Está para asumir él. Ayer hablamos en el extra por toda la situación y tenemos que hacer un recuento, Gustavito, lo que pasó ayer y la sorpresa que le causó. No, y cuando le sorprende y todo lo que pasa, pues el presidente, ¿quién nos respondía ayer? El delegado Alfredo en el extra habló. Toledo, Alfredo Toledo, habló en el extra. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad FAPASA. O sea que... ¿Quién se discute, Carlos, el economista. Ahora cuando consultemos con Cerro, bien. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y te vas la camiseta oficial de la Albiroja directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albiroja. Con cubiertas como Ten manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hace tiempo se pagó. Niño, confirmado. Cuando sale la resolución se paga. ¿Qué quiere decir eso? Y que está desactualizada la página. Te repito, esto es oficial de Cerros. Ahí responde. ¿Sabes lo que dice el niño? Está en portal de FIFA, le puse. Ya pagaron, me dijeron. Y dice, hace tiempo se pagó. Cuando sale la resolución se paga. ¿Qué quiere decir eso? Y la resolución sale el 17. La resolución lo que yo tengo que guiarme. Esperando que salga no, lo de hoy. Por lo que dice Arturo, tenemos que remitirnos a la fecha que Última Hora publicó ese informe. Ahí sale la resolución. Pero ¿cómo si yo le mandan la nota? Claro. Por eso, pero según lo que vos lees, si le damos un sentido común, cuando salió la resolución se pagó, quiere decir que cuando salió el 23... ¿Y cómo está en la plataforma? Y ahora viene, por esto no es que hay que ver papeles, una cosa. Y es lo que... él es FIFA, vos tenés FIFA. Y FIFA está que viene la sanción. Y con fecha de hoy. Con fecha de hoy. Pero ¿quién se equivocó? Salvo que hoy le comunicaron y ahora tiene que, ahora vos no. Porque pero no hace parte, claro, ahí como dice, claro, me dijeron, hace dice. Mucho. Me dijeron, pues no. El dato oficial es que está sancionado. Lo oficial es la carta que llegó con Llegó con fecha de hoy. Claro, ahí se nota que no se abonó antes. No, hoy entra en la página de FIFA y Cerro está inhibido. Claro. Mañana, si pagó hoy, mañana van a mañana vamos a ver ahí, si levantaron la sanción. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Quiere decir que ya está pagado. Explícanos, ¿cómo es esto? Aquí dice el portal, dice principio del registro de suspensión 18 de julio. O sea, oficialmente para FIFA a partir del 18 de julio Cerro está con esta suspensión. Sigue figurando. Ese es el momento en el cual... ¿Y la carta FIFA esa que decía 23? 23. Sí. O sea, no, acá lo que responde de Cerro Porteño. Hace tiempo se pagó. Cuando sale la resolución se paga. Pero eso es lo que no cierra. No queda claro eso. La resolución salió hace pocos días, el 18. No, la sanción hace poco, la resolución de que perdió el juicio salió el 23 de octubre, el boleto. Hoy. Bueno, ahí le avisan que pierde, que le dieron la razón. Pero entonces, ¿por qué siguió el caso? Si es que... No, el 23 de octubre sale la resolución que le otorgan los derechos laborales. Siempre el viernes se pagó.
Y después el 18 sale la sanción. Pero viernes sí. Ahí El sabe, viernes por se eso pagó. faltaba ser específico faltaba ser específico por El niño, el viernes se pagó. Y si el 18 empezó la suspensión, viernes fue 19, se pagó y ahora en la próxima, mañana van a tener que... ¿Y por qué figura entonces no estoy en la página? No, ¿Y dice, por qué no todavía le se llegó? hizo. Todavía no le registraron. Se hizo el registro allá. Proceso. El viernes se lo llamo, ¿no? paperwork. Tampoco Claro, hace tampoco tiempo. hace tiempo, es cierto. Claro, Porque porque primero a veces veces ponen primero así confunde, como- pues cuando Tiene dice razón, hace tampoco hace tiempo. ¿Quién dijo que el viernes se pagó? No. Viernes. Al aire dijiste vos. Y acá me están escribiendo. Hace tiempo ¿Vos que sabés no quién es? Y por eso te La puta, ¿y por qué no le ponemos eso, Gustavito? La puta que te eso. Bueno, y en la próxima actualización ya no va a estar entonces. Claro, mañana o hoy a la tarde, no sé cuánto demora en sacarse. Eso de 24 horas no es muy creíble tampoco. Lo cierto concreto es que está solucionado. Tenía razón, Gustavito. Cuando hace tiempo se pagó, dice. Y ahí lo que confunde, pues. Bueno, para Porque él después hace... te dice, para él hace tiempo, Pepe, tipo diciéndote, pero para hace él hace tiempo, tiempo, ya, hace 2 días, 3 días. Está Se bien. pagó ya, se pagó ya. Bueno, está Cerro no tiene solucionado. ningún problema, no tiene. Terminó todo. Lo del Cerro fue un rayo, como el rayo. ¿Cómo se Y llama? ese no le decían el rayo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó lo Mateo. mío? ¿Te gustó? ¿No me aplaudí? Brillante. Espectacular. ¿Cómo dije yo? Lo de rayo fue un rayo para Cerro. Sí, bueno. Brillante. Te agradezco. Caso cerrado. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. César, ya está todo, ya superado lo de Cerro. Pero qué puta, como me dijo Cedric, no puede ser, me dio con todo llenada adentro. ¿Con qué ¿Cómo entonces? vos querés estas cosas, Eiche? O sea, da a entender, Arturo, de que usted está más informado que él. No. O mejor informado. Porque No, usted sabía la presión. pero, perdón, ¿qué es lo que te pasa? Sí, no, vos? me remito a los hechos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tenga en cuenta que la siguiente lista se publica y o actualiza semanalmente, todos los lunes 12:00 CET. Entonces el próximo lunes recién va a cambiar el estatus de Cerro Porteño. Estoy bien informado, ¿no? Sí, claro. Tenga en cuenta que la siguiente lista se publica y o actualiza semanalmente, todos los lunes a las 12 CET. Se pagó el viernes. Entonces no se comunicó para esta Para este lunes. Para este lunes y esta pasa ventana. Porque si no se tiene que Sábado haber y domingo no borrado son días ayer. hábiles. Ay, sí. Ahí está. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué es lo que pasa? Lo que le dije recién. ¿Qué es lo que me querés decir? Que usted tenía la A precisa. mí lo que me llama la atención es como cuando yo le escribo, me dice, ¿cómo vas a creer en estas cosas? Y ocurre que Cerro pagó, pues ya. Por eso es lo que le molestó. Cerro ya había pagado. Es como, sin menospreciarle al colega, al derecho, al doctor, es como extemporáneo, pero no tiene la culpa porque se levanta semana a semana, claro. Indalco Seguridad Industrial, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protetores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Vos sos abogado del abogado. No, trato de entender la situación nomás. Y yo no trato de entender mi situación. No, ¿Cómo a es, ver, Pancho? ¿Cómo es? como él es parte interesada. ¿Por qué? Y ¿Qué no digo, tiene nada que porque yo entiendo que es alguien del club. Entonces, ¿De quién? ¿Quién va a interesar? ¿El que me envió? Claro. Ya está pagado, me dijo. Perfecto, pero como es parte interesada. ¿Cómo va a creer esta cosa? Me dijo. Por eso te digo, entonces trata de buscar Claro. Paño frío, paño frío. Exacto, un paño frío, claro. Estaba molesto, Claro. porque aparte surgió la Aparte que saltó información. la Pero me información. dio con En todo. serio. En términos de calle, es como que estás debiendo en el almacén, llega y ve tu nombre. Pancho López debe 150.000. Che, ¿Por qué José, falló? yo ya te pone. ¿Por qué falló? No, y digo, nomás llegas justo al almacén de la esquina y todo el barrio ve, entonces te sonrojas. Y es lo que Cerro no quiere, ahora sonrojarse ante la deuda. Y dice, no, $60.000. Te firma ahora el cheque. Además, como el jugador no le rindió. Claro. Quiere decir que vos te Mal dejas negocio. guiar por ese que ponen en la cancha.
Sí, así. Entonces, ¿por qué, Pio, te gusta Teleshow? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. No hay caso de libertad. No, yo tengo una pregunta para Germán. Sí, niño. Después de ver las imágenes de ayer, ¿penal o no para vos? ¿Te sigue quedando dudas? Ayer se aclaró con la imagen, por lo menos para mí. La Olimpia, Federico, Olimpia Leo, de Ciudad porque está en la del mesa. Federico Río está afuera, pero creo que él se mantiene. Yo tengo mis dudas, niño, todavía, sinceramente. ¿No? Con esa imagen, porque se mejoró la imagen y se agrandó. Se notaba que llega a pegar aquí. Es más que sí que no con esa imagen. Que era penal. Sí, Penal. Penal. Estoy como Rafael. No te cierra. Estoy como Rafael. Es penal. ¿Me entendés, niño? Rafael Dudamel. Dudamel. ¿Me entendés? Penales. ¿Está bien? No, a lo que dice el niño. Claro, y a la imagen que presentó APF con su dirección de árbitro. Porque yo digo, para cobrar penal, que la pena máxima tiene que ser muy, muy clara. Y para mí no es muy, muy clara. Pero bueno, te cobro y ya está. Claro, pero nuestra responsabilidad es mantener nosotros, porque nosotros vemos la repetición el mismo concepto siempre. Sí. Claro. Yo vuelvo a decir, para mí fue penal el de Argentina-Colombia, la mano del colombiano. Para mí fue penal el de España con Alemania, para mí. Pero por eso no vamos a coincidir nunca con los árbitros, o menos con el VAR, que también tiene una función corporativa. Ahí hay una diferencia. Yo digo, el que quiere escuchar y que escuche, pero que a mí no me van a convencer ellos, porque ellos juegan primero sus intereses. Ahora, ahí hay una diferencia. La de Colombia-Argentina hay posición mucho más dividida, pero la de España-Alemania, esa es... No, pero no mostró el offside. Para el mundo no mostró el offside. O sea, se habló de que supuestamente hubo un offside, pero no... Es una mano que estaba abajo y que... fue clarita la mano. La interpretación al final... Aparte la pelota va en dirección al arco. La interpretación final fue que no ampliaba el volumen del cuerpo. Pero otro día te cobran... Vamos a dejarnos de ampliar, pero un día te cobran, otro día no te cobran. Claro. Nosotros no tenemos que mantener... Falta unificar. No, nos van a unificar. Vos no vas a tener que unificar tu criterio. Entonces, comparate. Si vos un día decís, este fue penal, el de... ¿Cómo se llama? El de Junior. El de Junior. Otro día en una jugada similar que en contra de otro equipo, mantenete en la misma apreciación. Claro. Esa es la única condición que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? No, que estoy de acuerdo yo. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Antes, que era penal. Cambio de frente porque acabo de ver un colega. Dice los Lobos, Wolverhampton interesado en Aguayo. Charlie Gordon, periodista inglés. ¿Por quién? Aguayo, le están haciendo un seguimiento del equipo donde está hoy Enzo González, el equipo de la Premier. El Wolves le hace un seguimiento. Dice, los Lobos siguen al adolescente de Cerro Porteño Gabriel Aguayo. Y han preguntando sus condiciones de verano, el extremo de 19 años y todo lo que tiene que ver. Hace un seguimiento. Por eso me tengo con eso, porque justo subieron esa. Pero que no lo vean y jugar. Están haciendo seguimiento. Ellos normalmente te siguen, Carlos, ¿cuánto? 6 meses por lo menos. No es que así nomás, por lo menos 6 meses, tu vida, dónde viene. Es un seguimiento de 6 meses. Vienen a verte, mínimo 6 meses. Se apagó, apareció bien y después se apagó. Hoy no pega hacer nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Short TV. O al menos tiene que tratar de levantar de vuelta el rendimiento. Se ve que tiene mucho potencial Aguayo, mucho potencial. Sí, es jugador, pero tiene que aislarse del mundo, y sobre todo también aislarse de lo de afuera. Tiene que aislarse de lo de afuera y dedicarse a jugar. Está previsto en todos los chicos que llegan a primera que van a bajar su rendimiento. Llega un momento que baja, después van a subir y nivel. Siempre y cuando no lo hayas agotado. Si lo agotaste va a demorar 6 meses, 1 año y un poquito más también. Así fue el que fue Cubilla. Con todo. Cubilla le ponía en primera, después le ponía en la reserva, después le separaba, después así que lo quise. Claro. Lo llevaba a poco. El desgaste es diferente. No pero en este caso es muy notorio, por eso. Pero va a pasar siempre. Vos haces Hugo Quintana. ¿Te acuerdas de Hugo Quintana? Con Garnero jugó todo un semestre. El semestre siguiente no jugó un partido, siendo Garnero el técnico.
Y desapareció, no, y después ya no se consiguió. Y por eso te digo, tenés que tener mucho cuidado con los jóvenes que no están fortalecidos. Notorio porque hace 2 meses atrás hablamos de Aguayo, sí o sí tenía que estar en Olimpiada, lo de la lista, y ahora nadie se acuerda de eso. Pero le hicieron jugar seguido, partido y partido, y el chico no regula su esfuerzo. Entonces pierde todo y se cargaron mucha responsabilidad. Mucha energía, es un problema físico. Ayer, por ejemplo, miraba un partido de intermedia y veía un jugador que yo decía, yo no sabía que estaban en un equipo de intermedia, no por desmerecer la intermedia, pero un chico que cuando salió permitía, en más, lo comparaban con Robinho, Alexis Rojas, ¿se acuerdan? Fue compañero mío en Luque, la rompía ese chico. Sí. Va a Fluminense. Se fue a Fluminense, sí. Regresó, después estuvo en Olimpia, creo que en Cerro también porteño. ¿Dónde? Y está en Pastoreo. En Pastoreo. Entonces, justo tocando el tema de los jóvenes, en su momento, cuando o lo apurás, o cuál es el motivo que pasa, que teniendo talento futbolístico, porque ese chico era un crack, sí, está bien. No sé qué pasó. Por supuesto que hay jóvenes que ya están fortalecidos físicamente, pero hay otros que no están, y con eso tenés que tener cuidado. Por supuesto que hay chicos de 16, 18 años, de 16, 17 años que ya están formados, decir, hey, a este le largo, ya no necesito. ¿Cómo te va, Regis? ¿Cómo andás? Bien, Regis, ¿cómo te caso Diego Fernández? Bueno, la verdad estamos negociando, ¿no? Hay un tire afloje, pero bueno, una negociación normal, ¿no? Entre jugador y un club, ¿no? ¿Estás firmando? No, estamos negociando, no hay nada. En la negociación significa aumento salarial, Regis. Claro, todo jugador busca ser valorado, ¿no? Sí, y el luqueño dice, ¿está bien o se está discutiendo eso? Como se dice, oferta y demanda. Perdón, oferta contra oferta, perdón. Oferta contra oferta y, claro, o jugador cree que quer cobrar más, o club cree que quer pagar menos, o sea, menos do que la propuesta del jugador, y normal de una negociación, ¿no? ¿Vos querés que más que plata también, yo creo que el jugador también quiere saber su futuro en club, ¿no? Tampoco es renovar para estar ahí y no tener minutos, ¿no? Regis, en el mundo luqueño se habla que tiene firmado un supuesto precontrato con un equipo mexicano. Eso es lo que se habla en los corrillos allí en la ciudad de Luque. No. No es real. No. O que pasa é que muitos empresários chamando, oferecendo, prometendo, como sempre, me dizer, isso não. Pero no existe un precontrato. Regis, y mientras tanto, ¿cómo sigue la relación de Diego con Julio, con el resto del plantel, después de todo lo que se dijo? ¿Cómo vienen siendo estos días para él? Yo creo que bien, o sea, cuando nosotros empresarios miramos que falta 6 meses para terminar el contrato y el jugador no renueva, já hablamos ao jogador, me entendeu? Que a probabilidade de que aparte ele, de que não treine mais com a equipe, que não vá a partido é grande, ou seja, porque eu haria o mesmo em Taquari, hace parte da pressão, hace parte da negociação, está todo dentro da regra, me entendeu? Pero él está practicando normalmente o ni siquiera, por ejemplo, no hace fútbol. Sabemos que no concentró la vez pasada, no viajó, pero Julio lo utiliza normalmente en las prácticas como antes lo hacía, o esta semana tuvo, entre comillas, un castigo. No, estaba normal, pero yo creo que en algún momento van a bajar en la reserva, como todos los clubes, la mayoría de los clubes hacen. ¿Sabes por qué la pregunta? Porque hace parte de una presión, de una negociación, ¿no? No, ¿sabes por qué la pregunta? Y te voy a hacer directo de por qué te planteas esto. Porque hubo ya un cruce de palabras entre el técnico, entre lo que vos dijiste, insinuaste el tema de los empresarios y todo lo demás. A lo que voy es, renueva Diego Fernández, y no será que Julio va a quedar molesto por lo que dijiste de él y al final no le va a hacer jugar. Desde ese lado te planteas. Me chupa un huevo si va a estar molesto o no, ¿me entendeu? Yo jamás nombré él, quien me nombró primero fue él. Pero no creo que un director técnico no ponga un jugador que le va a ayudar en la cancha, ¿no? Eso es lo que menos me preocupa, porque no... Tampoco veo a Julio así, ¿me entiendes? Yo solamente me defendí. No hablé mal de carácter de Julio, eso porque no es así, ¿no? Creo nomás que tiene que ser más frontal nomás y decir que las cosas como son nomás, y no dejar así todo. Pero no hablé que es mala persona, no hablé que
un vendido, no hablé que está haciendo mal trabajo, solamente le dijo que por ahí los empresarios, dejó a entender que el jugador no firma por los empresarios y yo salí a defenderme, como yo siempre hice en mi vida. O sea, cuando alguien me nombra, tiene que saber que va a tener consecuencias. Regis, metiéndote en el mundo tacuarel, ¿qué te pareció el rendimiento del arquero Wagner? ¿Estuvo algo lento? ¿Salió mal para el penal? ¿El rebote que se dio? ¿Vos lo conocés mejor? ¿Qué te pareció el nivel de él y otros que llegaron? Yo creo que fue un partido complicado, como es todo partido contra Libertad, ¿no? Jugamos sin 4 jugadores titulares, ¿no? Nuestros volantes no eran titulares, Camacho está lesionado, Luis chegou e entrou em segundo tempo nomás, o sea, no creo que, yo creo que tuvimos peores errores, ¿me entiendes? No pasa por allí. Yo creo que es muy complicado vos querer salir presionar a Libertad, ¿no? Y dejar mano a mano los centrales con el equipo de Libertad, ¿no? Pero ese es un planteamiento que podía salir bien o mal. Mala suerte nuestra que no salió mal, ¿no? Puede llegar creo que bien, o sea, dentro de todo un equipo bien físicamente, que yo creo que con esos 4 jugadores que traemos para ser titulares va a ayudar mucho. Sí, ¿y puede llegar a un jugador más o en principio con el brasileño, el último que está llegando, el apodado Pitbull, es el último, o hay alguno más que puede llegar esta semana, un refuerzo? No, puede llegar uno más por ahí. Depende también de las negociaciones, ¿no? Porque negociamos muchos jugadores, ¿no? Pero puede llegar uno más por ahí. Regis, hablaste con Palau sobre el planteamiento del partido, porque justo también yo pensaba esa cuestión y él más o menos lo dejaba en claro de que esa va a ser su forma de jugar con este Tacuarembó. ¿Llegaste a hablar con él? Yo te digo algo, yo no hablo con ningún director técnico desde que yo soy gerenciador de Tacuarembó, ¿no? Para eso tenemos a Breno, que es como un gerente de la parte técnica, ¿no? Y yo sí hablo, pregunto todo a Breno, pero yo no me meto en la escalación y no hablo con director técnico. La última, claro, pregunto por qué hizo eso, ¿me entienden? Algunas cosas, pero preguntas normales, pero no creo también que perdimos por el planteamiento. Libertad tiene un equipazo, o sea, no, pero sí es difícil jugar de mano con Libertad, ¿no? ¿En qué puesto llegaría ese refuerzo, Regis, para Tacuarembó? Y todavía no, o sea, si llega podría ser un lateral izquierdo, ¿no? Pero no es también algo que estamos desesperados, ¿no? Correcto, gracias, muy amable por este momento, Regis. Suerte, saludos, chao. Regis Márquez. Hace 44 años nacía Britan S.A., una empresa paraguaya que ha crecido hasta convertirse en un pilar de importación y comercialización de electrodomésticos y soluciones para el hogar. Hoy Britan S.A. cuenta con 3 divisiones principales: la división Hogar, Frío y Motos. Britan S.A., 44 años mejorando tu calidad de vida. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 5 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Cómo quisiera que me conozcas más? Mejor. Ya no va a más hablar Julio Jiménez. Tema cerrado. Opa, le dijo, y que me disculpe Julio cuando le dije a Gerardo, ya no habla más. Y entonces incluso le pregunté más, porque también a la respuesta que le dio a Gerardo, y también le pregunté sobre los 2 jugadores. Nada oficial, ninguno de los 2, no hay nada oficial todavía, como para que se vaya progresando información, para informar correctamente en el caso de Zaval y en el caso de Brera. La consulta la hice a las 11:18. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, puntos de estrellas que te dan sensaciones sin límites. Control los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía el grupo Toyo Toshi. El tema de Jiménez.
Pero si ayer le dijimos a Julio que iba a decir que las jugadas fueron lícitas. Allí te anticipamos qué respuesta le iba a dar el tema arbitral. Vení a Bristol y aprovechar la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando de la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetros 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Libertad nada, veo. Y nos está atendiendo el presidente. Y no está Giovanni nos viajó él. Carlos Giovanni. No, para averiguar si se respeta editores, no digo que no. Pero no hay que conferencia, no hay nada, porque nos pone Libertad en las redes sociales, llegamos bien, estamos acá. Pero nadie habla. No habla nadie. Y que alguien hable, y como está de moda eso, pues, que alguien hable. De la lesión de Jean Fernández al final. Y no va a viajar a Curitiba. Pero dijeron que tiene, si está desgarrado, ¿no? No suele dar reporte médico así. Hace rato ya que se borraron pero todos. No va a viajar a Curitiba. No viaja entonces. Y sí, puso mis 7 titulares, ¿cuánto puso? Y 7 titulares puso Paranaense, cambió 4, que yo creo que 2 de ellos van a ser titulares, los que ingresaron Cristian, Canovio, y reservó a los experimentados, Thiago Heleno y Fernandinho no jugaron. Ahí jugó Mateo Gamarra y puso otro volante central. Pero van a jugar Thiago Heleno y Fernandinho. ¿Y qué colega tenemos nosotros de San Lorenzo? Nosotros ya hablamos en el caso de... Bueno, ayer hablamos. Y el otro, el de San Pablo no tenemos por el portugués cerrado, veo. A estas horas mirando medios de Brasil por el tema Atlético Paranaense, es Tigre el que está más cerca de llevarse a Romeo Benítez. Habla que Tigre. Atlético negocia préstamos con Tigre, el paraguayo. Y colega, tenemos que hablar con colega. ¿Vos no tenés colega argentino? Que cura Atlético Paranaense. Ya hablamos una vez con alguien de Tigre. Habla Paranaense y también del préstamo. ¿Por el tema de Aurora? Una vez hablamos con un colega. No, para hablar con el colega de Tigre, de Argentina, pero ¿verdad? Más combinado Romeo Benítez a Tigre antes que a Nacional de Uruguay. Tiene contrato hasta el 2028 con Paranaense. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Keko, Santec, Positron y otros. Con Erimar sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Pero qué manera de tratarme cuando le consulté, yo le conozco con confianza, pues nosotros no enviamos mensaje. Y no deja, que le ocurre que esa nota es de hoy, pues. No, la nota es de hoy. Es válido, esa nota es de hoy. Y de FIFA. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Perdón, disculpame, yo término argentinístico. Se le escapó la... Maradoniano. ¿Qué es lo que te pasa a vos? El Diego le hizo famoso. ¿Cuál? Se le escapó la tortuga. ¿Qué va a ser Diego? Ese que no. Escuchana, que dice que es Diego inventó. ¿A qué lo escuchaste, Carlos, decir la primera vez? A lo argentino. Antes de nacer ya se escuchaba. Ya se escuchaba eso. Pero lógico, que ¿de dónde me sacaste vos? Yo lo escuché de Maradona. Y porque son pendejos. Arturo ya escuchaba antes. Claro, se le escapó la tortuga. Arturo lo empecé a escuchar a partir del 2005, cuando vine a Paraguay. ¿Un porteñismo ese? Un porteñismo de antes. Porteñismo por Santiago del Estero. Porteñismo no me cierra. En Santiago del Estero. Porteñismo no me cierra. No me cierra. Porteño. El término porteño no me cierra, totalmente porteño. Y acá se usa mucho. Me hace ruido, término porteño. O después otro término. Pablo King, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arturo, buenas tardes. A ver, me confirma señal, por favor, que estoy acá en Quito. Y al momento acá en la capital de los ecuatorianos corre un viento. Estamos en pleno verano. Un sol radiante. Hay viento y entonces no quisiera que el informe se distorsione por este tema climático. ¿Me confirma señal, compañeros, por favor? Impecable, Pablo. Arturo te saluda, impecable. Contanos el ambiente que se tiene en la Católica mañana ante Libertad, todo dentro del propio clima del playoff. Contanos, Pablo. Bueno, correcto, Arturo, qué gusto, qué placer, pero muy buenos días. Acá en Quito todavía marcamos las 11:30. Un cordial saludo para toda la gente allá en Paraguay. Pero el ambiente acá de Copa Sudamericana, cuando juega la Universidad Católica, y eso para qué le vamos a mentir a la gente, no podemos tapar el sol con un dedo, queridos amigos allá en Paraguay. Cuando la Católica juega torneos internacionales y también torneos locales, hay muy poca expectativa. Y esto tiene que ver con un asunto que la historia se ha encargado precisamente de ser testigo de lo que ha hecho la Católica a nivel nacional y a nivel internacional. La Universidad Católica es un equipo que tiene muchos años en el fútbol ecuatoriano, pero que he recordado el equipo Camarata, más en los años 80, cuando logró conseguir clasificaciones a torneos importantes de Copa Libertadores, y logró precisamente armar equipos muy importantes con jugadores
reconocidos a nivel internacional. Luego la Católica cayó, estoy haciendo un poquito de historia para contarles el panorama, ¿no es cierto, Arturo? Que vale la pena. Luego la Católica cayó en un bache, en un hueco, y pasó muchos años en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Luego surge otra vez la Católica, y de la mano de Jorge Célico, por ejemplo, que es el actual técnico ahora, volvió la Católica a la primera del balompié ecuatoriano. Y el equipo Cabarata ha sido, digamos, protagonista a nivel internacional en los últimos años. No ha clasificado ya a Sudamericanas, a Copa Libertadores, pero no, digamos, no ha dado ese paso de calidad. Entonces, a la pregunta, Arturo, de la expectativa que en Quito, es muy poca. Mira las entradas, con esto creo que lo dice todo. $1, no sé a cómo está el cambio en la moneda paraguaya, el guaraní. $1 va a costar la entrada más baja al sector de la preferencia. La tribuna 8 y el palco 12. Es decir, los dirigentes de Católica buscan a través de este mecanismo que el público, que inclusive, que no es hincha del equipo Cabarata, pero que quiere ver un partido internacional frente a Libertad, que es un equipo reconocido a nivel internacional, a nivel de Sudamericana, de Copa Libertadores, quiere que vaya el público, enganchar a la gente acá en Quito, a la afición capitalina, poniendo ese precio de $1. Entonces, más o menos, esa es la panorámica, Arturo, que te cuento a propósito en lo que tiene que ver con el ambiente que se vive acá en la ciudad de Quito. Y mira qué coincidencia, porque estoy yo muy cerca de llegar al Estadio Atahualpa. Estoy exactamente a 2 cuadras y media, y seguramente no vamos a ver el movimiento que, por ejemplo, se ve cuando Liga Deportiva Universitaria juega torneos internacionales, cuando el Independiente del Valle juega de local torneos internacionales, cuando Barcelona juega de local torneos internacionales. Hay más o menos para contarte la expectativa. Luego, con mucho gusto, tengo novedades también del equipo Cabarata, de la Católica, Arturo. Pablo, contanos esto en la entrada y reiteramos. ¿Es común que cobren cobrar, digo, $1 por persona en tribunas populares? No es común, por eso es una sorpresa. Mira que la entrada acá, la más baja, la más barata, para un partido local, un partido de Liga Pro, de torneo doméstico, la más barata, sin exagerar, $5 o hasta $6, de 5 a 6. La general, ¿no? La parte, digamos, de las curvas en los escenarios deportivos. Pablo, reiterano. No, entonces, claro, sí. ¿Sabes lo que haya escuchado más? Reiterano, la más popular es $1. Después, la otra. A ver, Arturo, perdóname, se me cortó el retorno. ¿Me puedes volver a preguntar? La más accesible, la más popular es $1. Después, a las otras, ¿cuánto cuestan? Caramba, no tengo buen retorno. Ahora me escuchás, Pablo. A ver, Arturo. ¿Ahora me escuchás? A ver, déjame por acá hacer un movimiento. Ahora sí. Ahora, la más popular es $1. Sí. La otra. Esa es la más popular. Claro, y después la otra. La otra es la tribuna, que cuesta 8. 8. Y el palco 12, la más cara. La 12. Más cara 12. La 12 más popular. ¿Qué respuesta? ¿Cuánto público habría mañana, pensás? No te exagero, Arturo. No te exagero si mañana en el Atahualpa vemos alrededor, déjame lanzar un número para que la equivocación no sea tan grande. Por lo general, cuando Católica juega de local, van, no te miento, 500 personas. Y ocupan y abren solamente la zona que tiene que ver con la tribuna y el palco del Atahualpa. 500 personas. Hoy, por ser un partido internacional, digamos el miércoles, el día de mañana, no quiero exagerar, 1.200 personas. Te lanzo ese número, Arturo, 1.200. Si me equivoco, me ganas la apuesta, te pago el asado. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo, y con relación a qué expectativa generó el 2-0 acá a favor de Libertad, como que echan posibilidades a la Liga, a la Universidad Católica. Bueno, acá la expectativa en cuanto al tema ya de resultado, la Católica va a salir con todo para lograr empatar la serie, y si logra en los 90 minutos superarle a Libertad con los 3 goles que necesita, enhorabuena. De lo contrario, a lo que apunta Jorge Célico y la Católica es empatar la serie para definir en penales. Eso sí te lo puedo asegurar, Arturo. Bueno, el 2-0 pudo haber conspirado incluso también por los precios populares. No tiene convocatoria Pablo Kings, la Católica,
para el partido de mañana. Y vamos a esperar, no queda otra, ya está diciendo vos la probable cantidad de público. Libertad se va con el 2-0, así que Pablo, gracias por todos los informes, Pablo, valoramos mucho. Muchas gracias, Arturo, muy gentil, muy amable. Solo déjame contarte que, por ejemplo, ya Kevin Quevedo, el extremo derecho peruano, se desvinculó de la Católica, va a jugar en Alianza Lima. Esa será una baja para el día de mañana frente a Libertad. La otra baja es la de Ismael Díaz, el delantero panameño, que por una lesión tendrá 4 semanas de para. Novedades en Católica, rapidito. Perdón, el Quevedo, un abrazo. Gracias, muy amable, gracias. Quevedo, el argentino. Quevedo peruano. El que ¿cuál jugó es? la vez pasada, ¿Qué número tenía? Derecha, era 27. ¿Y ese no juega? No, ya no, porque va a Alianza Lima. Y el panameño Díaz se lesionó 4 semanas. Que ya no estuvo en la ida. Pero la ausencia que veo. Con respecto al partido de ida. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica es clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato es clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Entiendo que lo de Quevedo tiene que ver con la salida de Kevin Serna, de Alianza Lima. Lo de Serna es realmente increíble. Va a jugar en Fluminense, el mismo que había empezado aquí en Sportivo Luqueño, jugó ahora ante Cerro Copa Libertadores, fue transferido a Fluminense y va para reemplazarlo Kevin Quevedo, que jugó aquí la ida ante Libertad peruano. Dice, perdón, te envió a vos Ricardo F. A vos te envió Germán. La frase es vieja, dice Ricardo F. Pero la hizo famosa Maradona. Brillante. Dice, y después dice, difícil hacer este tema, será. Igual Altano Fassini habla. Algo legal. ¿Quién? Que habló recién Kim, Pablo Kim. Altano Fassini. Tiene una tonada. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La frase ya era famosa antes de Diego Maradona, si no, ¿cómo íbamos a conocer nosotros? Bueno, pues yo no había nacido, hay una diferencia de edad por terrible. eso, pero ¿Qué culpa tenemos que no la No, yo la conocí, yo la conocí del mejor de todos los tiempos. La frase ya Pelé estaba fue el hecha. mejor de todos los tiempos. Pelé habla portugués. No Pelé fue el mejor. No. Para mí, usted, muy bien dicho, para usted. Para mí Pelé fue el mejor de todos los tiempos. ¿Está bien? Pelé. Maradona. Todo lo que hicieron lo de ahora ya hacía Pelé. No había nomás esta manica que se le da. No manejaba a la izquierda como Maradona. Pero dejate. Pelé fue un fenómeno. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Daniel? Daniel, sí, ¿qué tal? Buen día. Perdón, estamos discutiendo acá quién fue el mejor del mundo y difícil es, Daniel, la vida cuando hay que elegir, y como la mesa saltera, porque yo soy el viejo y hay algunos jóvenes, entonces yo digo Pelé. Eso nomás, Daniel. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Hola. Daniel, ¿me escuchás, Daniel? Hola. Sí, estoy en la ruta porque por ahí se me corta. Perdón, Daniel, perdón. Contanos, perdón por tutearte, Daniel. Primero, los 3 paraguayos, Independiente, Rivadavia, contanos, porque creo que Sanguina no acordó con ustedes, ¿verdad? No, todavía no ha acordado y no sabemos si va a acordar. Está raro el Sierra. Parece que va al fútbol brasileño, ¿no? Al Santos. Daniel, vamos a recuperar con Daniel, En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Nadie dice que malo. Está Daniel. Daniel, ¿me escuchás? Daniel.
En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemi, acceso a Surcaso y Perpetuo Socorro, Ñembe, Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Loco con Maradona, Messi, Pelé, no mucho será. Mejor del mundo. Todo lo que lo dijo Menotti en su momento, ¿verdad? ¿Cómo? Menotti lo dijo en su momento cuando le preguntaron. Y yo necesito que Menotti diga lo que tengo que decir. No, pero digo propios argentinos diciendo. Todo lo que hicieron Maradona. Basile también. Todo lo que hoy Bilardo dijo que Maradona fue el mejor de todos los tiempos. Entonces, para mí Bilardo sí también. Dijo que Maradona también. ¿Qué es lo que pasa? Para discutir eso. Pero me parece una no vamos a ponernos de acuerdo nunca porque es una cuestión de gusto. No, vos no te vas a poner de acuerdo nunca. Yo me voy a poner de acuerdo con Arturo Rubín. Yo le he visto a los tres. Yo le he visto a los tres. Sí. En vivo y en directo. Pregúntame para no es que me contaron. Pelé, el mejor del mundo. ¿Puedo decir una grosería? Yo he visto en vivo a dos. Y los dos fueron los mejores. Maradona y Messi. Bueno, yo no lo dice. Porque no es discutible. ¿Para vos quién es? Pelé toda la vida. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Pelé primero, Messi segundo. Que me quedé un jugador que me maravilló a mí su técnica, Ronaldo, después Ronaldinho. Así mismo. Pues una cosa es la técnica, y Maradona no entra en el top 3. No, en el top 3 técnicamente, en eso sí. Detrás de Ronaldo, detrás de Ronaldinho y detrás de... Todos son excepcionales. Maradona tenía otra ¿Maradona detrás de todo eso? Técnicamente, si tiene que hacer un top 3 juntando dominio todo. de pelota, en jugada de fantasía. Pero el tío dominaba la pelota hasta una naranja. Sí, pero Ronaldo con la oreja te la dominaba. Yo me quedo... Nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿cierto? No nos vamos a poner de acuerdo. Pelé el mejor del mundo. Para usted, para mí. Para mí, Pelé. ¿Para vos quién es? Pelé. Pelé. Decir Ronaldo Déjate de joder, Pancho, ven haciendo con Ronaldo, el fenómeno. Maradona. Hoy está aniversario Erico. Brasil. Brasil. Sí, ¿por qué no se va a conquistar usted, man? Y quise los tres a Copacabana, de la mano los tres. Qué bárbaro. Yo siempre dice Dragoto dice, no se puede discutir quién es el mejor del mundo, Pelé y Pelé. Brasil. Pero hoy está hoy está un día como hoy falleció en el 1977, 23 de julio, Arsenio Erico. Hoy mandaba a Roque Cudilla. Recuerda el fallecimiento, porque había nacido en marzo. Sí, señor. Es de mi tierra el noble hijo, es el más grande en el sport, es el sin parar Arsenio Erico. Coloca centro largo hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta, va a salir del cuento Minera, amaga un pase para Reuben, pero se va por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Basile lo traba, pero logra rehacerse, sigue dominando la pelota Erico desde los suelos, la está brillando, gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue de largo manazo, Beso lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada sensacional, queda solo frente a Sirve, elige el palo, lo mide. De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta le hago, Alfredo, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador un estilista, era diferente, era un saltimbanqui, vamos, un circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de taco y todas cosas de estas. Jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Felipe que recuerda a Gustavito. Oscar Ulión para Germán a Maradona le agrandaba encima de Messi que ganó un mundial. Pelé ganó 3. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ganó Pelé en los mundiales, ¿no? Pero ganó 3. Como jugador ganó 3. Fíjese una cosa, Pancho. ¿Por qué yo? No me ¿Quién arrancó no va a saltar por mí. El debate. Listo. Yo tengo muy claro para mí, porque lo que yo vi, entonces, pero sin duda alguna. Un día le dijiste porque todo solo tiene validez y él vio.
No, pero él, por ejemplo, eso que dice San Filipo, Erico, va a decir Pancho López, yo no puedo opinar. A mí me empezó a gustar el fútbol gracias a Maradona, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Entendés? O sea, Pelé fue un monstruo. Está bien, Arturo. Y si a mí la historia, y está bien, digo que fue un monstruo. El mejor para mí fue Maradona y Messi. Nadie está diciendo que no es un monstruo. El fenómeno Ronaldo también, un fenómeno. A mí me tocó entonces todas las películas y todos los goles que hizo Pelé, así pues son los de hoy. Entonces, para ustedes Erico no existe. Si no le viene claro que existe un monstruo, un monstruo inconmensurable de Arsenio Rico. Arsenio Rico es ídolo independiente. Déjate la gana. Te voy a contar más. Se peleó Rico, le sacaron de Independiente y llevaron a Huracán. Y dijo el de Independiente, yo voy a conseguir uno mejor que Rico. Después murió Rico. Ese dirigente o presidente independiente hasta ahora le está buscando. Claro. Irreemplazable, Erico. Y métase bien en la cabeza, vos, yo no sé, Darío. Y ellos, menos él y yo. Pelé, el mejor del mundo. Si quienes vimos a los tres, podemos comparar. Sin echar de menos la maravilla de Maradona o los monstruos de Messi. Yo no voy a echar de menos. No voy a echar de menos. Pero le dimos, el mundo no van a hacer con ustedes. El mundo... Pero déjame tener mi opinión. Dejarte terminar, que... no vaya a poner eso. Aparte en una cuestión... A ver, aparte, ahí vamos a entrar en un tema. Aparte en un tema, en una cuestión que es de tanta profundidad pasional y emocional, lo que te genera ver un ídolo, o tu primer ídolo, o el amor al fútbol por donde arranca. Obvio que la historia de Arturo Máximo Rubín va a ser muchísimo más diferente y con muchísimo más experiencia, porque vos lo viste a los tres y podés, y tenés la sapiencia para comparar a los tres. Yo no los vi a los tres, desafortunadamente, pero de lo que yo vi nomás, yo digo, para mí, a eso vamos nosotros. Pelé un monstruo, claro, que abrió, que hizo internacional el fútbol. Todo antes de Pelé no había el 10. Lo que hizo tu Maradona y lo que hizo tu Messi, ya hizo Pelé. Bueno, listo. Ahora, ¿qué es lo que no va a hacer? ¿Vos no viste la imagen de Pelé? No se puede discutir. Mejor no discutir. Vos me entendés. Claro que te entiendo, Francisco. Se vuelven locos. Yo he visto que ya Carlos y Arturo es difícil. Es mejor que te calles. Atentamente los yo le vi a Maradona. ¿Cómo le viste a Maradona? ¿Cómo le viste a Maradona? Si vos decís, yo elijo Maradona porque le vi a Maradona. Sí. ¿Cómo le viste a Maradona? Por TV, claro. ¿Por qué no agarrar las películas de Pelé y ver todas las jugadas Yo de le he Pelé? visto a Maradona personalmente. No, yo también. Y le he visto a los tres le he visto personalmente. Es una cuestión de gusto, Arturo. No es como la música, es como la comida, es una cuestión de gusto. Quiero ver una jugada. Hay platos que te gustan más, hay platos que te gustan menos. Una cuestión pasional, no viene por la lógica. Te voy a repetir. Todo lo que ya hizo esto que hicieron estos genialidades. Te reentiendo, Pancho. Messi y Maradona, todo lo que ya hicieron los dos, que son fantásticos. Y vos le trasladas la pregunta a un chico de 20 años hoy y te va a decir, Messi es lo máximo, te va a decir. Porque es una cuestión, claro, porque ya es generacional, claro. A un cuarentón le preguntaban y te va a decir Maradona, eso es del momento, por eso te digo. Sí, pero después queda en la fibra íntima. Si vos le diste a Maradona por video, por película, podés ver a Messi, y a lo mejor le podés ver a Pelé. Más esa cultura popular nada más. Yo quiero ver la jugada más curso. espectacular y voy a agarrar un video te voy a decir de el partido Ronaldinho de Pelé. Me está buscando Pancho. El partido que ratificó Maradona lo que es fue la revancha contra Alemania después del Mundial, en cancha de Vélez. Ahí fuimos a transmitir otra vez para ver la Maradona y ahí estuvimos. Sí. Y nos hicimos con Julio del Puerto a través de 1 de marzo. Y está bien. En cancha de Vélez. Con más razón gol de Burruchaga. Fíjate, creo que el gol de Burruchaga. Maradona en cancha a la izquierda se llevó la pelota a un rayo. Pero volvemos. Y después le he visto a Maradona en el Mundial del 79. En Japón. ¿Quién dijo? Y lo de Messi es hoy. Y me ratifico. Para mí el mejor del mundo es Pelé. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Yo no discuto lo de... A Maradona le he visto muchísimo, a Messi le he visto muchísimo. Menos a Pelé, pero es suficiente con lo que era Pelé. Carlos dice...
No hay discusión. Nadie discute lo otro. Claro, no estamos entrando a Carlos discutir. dice, no hay discusión. Claro Para que mí- no hay para discusión. mí sí Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Es cuestión de gusto. Si no le diste a Pelé, ¿cómo va a ser cuestión de gusto, carajo? Me pongo nervioso. Si no le diste a Pelé, no es cuestión de gusto. Póngase la camiseta de Brasil y ya está. ¿Y cuál es? Pues yo- Lo está ¿qué defendiendo te como si pasa fuera a vos? brasileño usted. ¿Qué es lo que te pasa? Mira la cara de Se Víctor. se Mira vuelve la loco. cara de Víctor, Se sincero, vuelve- pelea. no le diste a Mantener Pelé. 12 por ¿Y qué 1. decir que la historia miente? No. Los tres quedan en Algo- la... algo Para mí tiene- hay algo una... tiene de Para historia. mí hay una santísima trinidad y que Pelé, Maradona y Messi. Y Para son- mí va a quedar en la y historia. son- De acá son 100 años vamos a y son decir... sudamericanos. El Eso origen es de lo la, bueno. de la histórica frase de Maradona de quien era la tortura perdida y la divertida historia recordada por Guillermo Coppola. Contado por Coppola. Se le escapó la tortuga, el origen es verdadero significado. La vamos a creer toda Coppola. No, ese manda gusto, Víctor. Sí, Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Que fue cuando la historia que contó Coppola fue que llegaban y vivían al lado de la residencia del embajador americano y se le perdió la tortuga del hijo, una cosa así contó, y la tortuga estaba al lado del garaje, por eso había gente buscando la tortuga del embajador y ahí dijo, se le perdió la... Esa es la historia contada por Coppola. Ella oponana comandante con esa la no entendí, güey. Por nervioso será. Argentina- Pelé solo jugó en el Santos, Maradona. Ahí está, ¿viste? Ahí entramos. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Pelé jugó solo en el Santos, dice. Sí, y en el Cosmo. Cuando el fútbol se juega con No, una pelota tampoco aceituna. hacer de menos, porque es porque no, es un monstruo. Es un monstruo. claro, Ahora, es un por eso yo digo una cuestión Pero de bueno, gusto. y Aquí de que lo encontré vimos. Argentina-Alemania 16 de diciembre de 1987 en la cancha de Vélez. Ganó Argentina 1-0 a Alemania Federal en aquel momento con gol de Burruchaga. La pelota engancha a la izquierda a Maradona. ¿Quieres que te relate? La puta. Golazo. Se lleva a la izquierda, no le puede parar contra Alemania. Y te vi así más al norte. Si fuera el defensor. Y te vi así al norte se fuera a buscar el gol. Y el arco queda caballito. Y te vi así más lo que hizo Maradona. Como Maradona, pues no. ¿Qué hizo él? Así hizo. Entra Argentina. ¿Vos estás concentrado? Muy. Cuando habla del Diego, más todavía. Lo escucho. Te puedo preguntarlo. De nada. Este domingo 3.250 millones en premio, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 300 millones en el poder de cambiarse por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la costa. Tranquilo, SR. Radio Franco, la edad de cada uno y otro en el mundial. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué dudaste de mí? Ya encontré el video. ¿Y dudás de mí? Engancha por la izquierda dos veces. ¿Y yo qué hace digo? recorte y centro ¿Y para qué dije yo? Así mismo, tal cual. ¿Quién hizo el gol más lindo? ¿Quién hizo el gol más lindo en la historia de los mundiales? Los dos. El gol con la mano. Si estaba el bar, cagaba Maradona. ¿Cómo con la mano? Pero dejaste. ¿Cómo con la mano? Mirá si el bar figuraba. Con el ese tobillo gol contra roto lo hizo, le Inglaterra. pegaron una patada y Pero hizo gol. dejaste. Con la mano, Si estaba el gol adentro. anulado todo, No, anulado lo el de mejor Maradona. gol de toda la historia de los mundiales. Ese gol. Sí, Ese partido reventaba la cancha de Vélez. Reventaba la cancha de Vélez. Acá también Maradona, acá lo quita acá. ¿Vos te fuiste a ver? ¿Cómo no va, Carlos? Maradona, el 87. ¿Dónde estabas jugando vos? Acá en Cerro 87. Lleva la pelota a Maradona acá. Se va acá. Y en 2 toques le hace la asistencia a Burruchaga. Y ahí define. Arco norte le Siempre la segunda Alemania. 1-0. Maradona tenía Como dos conté cosas. yo, Víctor. Yo jugué con No mentí. Maradona, yo- Te agradezco mucho. Yo Para jugué que con Maradona, aprendas. Y yo nadie discute lo de Maradona. Te voy a contar porque vos me gustaste, Germán Cafa, y voy, todos me buscaron. No me vayan a buscar. Yo lo admiro a Maradona igual que a Messi, pero Pelé para mí es el mejor del mundo. Está bien, se respeta. Te voy a decir. Se Te respeta. voy a decir. Había Claro, que, usted tiene que respetar había nuestra que opinión, reventar. y la de Pancho, que tan del Pancho viejazo que- estoy hablando. Había que reventarlo a Maradona. Como ligaba. Entre comillas. ¿Va a seguir vos o sigo yo? No, pero. Ocurre lo siguiente. Creo que era Saporiti hasta que después va Menotti a 79. Él no era el técnico. Sí, Saporiti. Los primeros. Saporiti es Saporiti. auxiliar de mano derecha. El que viaja con Argentina en el 79, cuando se consagra campeón. Japón. A Japón. No, era Menotti. Menotti viene en semifinal y aparece en escena. Y le dice Saporiti, te salto rápido.
Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en Y lácteos. se enfrenta en el Estadio Nacional de Tokio. Yo viznaba ese partido. ¿Qué está buscando en Google? Vos. Y le dice Saporiti, tirate a la izquierda. Y se escuchó todito el grito de Saporiti. Está hacia el lado de la preferencia, ¿cómo se llama? Donde dirigen los técnicos. El banco y suplente. le grita a Maradona que se meta. Que se abra hacia la izquierda. Se abra, abrite todo lo que pueda. La patada que venía en los argentinos eran voladoras de los uruguayos. Se escapa Maradona. Muy parecido a ese gol que le hace la asistencia. Y le ve a Ramón Díaz. Otro. Y le mete el centro. Y entra Ramón, un testazo de la Bucampo. Y Ramón Díaz, el gol de cabeza. Semifinal o antes fue. Pero era Argentina-Uruguay 79. Y Maradona, como se dice hoy o antiguamente, puntero. Vende, güey. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Yo jugué contra él. Y Contra Maradona. Y tenía una cosa que era, no lo podía sostener, era el pique corto. En 1 metro te sacaba 95 centímetros. Cuando te arrancó ya, chao. Y la otra condición, que también la tenía Francescoli, que cuando vos le pegabas, trastrabillaba pero no se caía. Él se caía cuando quería nomás. Pero si iba a sacar ventaja, él hasta trastrabillaba y seguía la jugada. No es que se tiraba cuando quería estar, pero así hace el gol, para dar una imagen. Pero eso me había dicho un entrenador un día: mira que este es distinto. ¿Y por qué va a ser distinto? No, le vas a pegar y no se te va a caer. Y no sé por qué me dijo, le vas a pegar y no se va a caer. Y contra Bélgica y le dijiste, Carlos, el gol, tuve una discusión fea. ¿Cuándo lo pudiste agarrar? No, una discusión fea que no puedo contar porque me dijo paraguas muerto de hambre. Una vez que le pegué cayó. Y él teniendo orígenes paraguayos. ¿No? Y me dijo paraguayo muerto de hambre. Ahí lo que le contesté fue muy fuerte. No, tú no los huevos. No, otra cosa le dije, más fuerte, más íntimo. Y en la noche al tipo que involucré a un amigo que era de otro equipo, que era del equipo donde él estaba, de Argentinos Junior, tocó el timbre de mi departamento para decirme qué hiciste, y tuvimos que llamarle para explicarle la única vez que hablé con él por teléfono. ¿Viste ese teléfono a disco? ¿Cómo quedaste? Pero ese es mejor. La cosa es que Maradona le sacó contra un equipo chico del sur de Italia y a una Argentina débil. Fue con el Santos, campeón, bicampeón. El Santos era un equipo grande. Tampoco Santos era Santos. Si vamos por eso, Pelé, después fueron los Neymar y demás cosas, pero Pelé Santos, bicampeón. Tampoco era el que hizo crecer el Santos fue Pelé. Pelé, totalmente. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pay tu delivery el 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. De los tres, el que menos ganó fue Maradona. ¿Y qué te dice Maradona? No tengo nada de los revanchistas. No, como están hablando de resultados, pero de los tres, ese camino a lo que dicen Maradona, pero se equivocan, porque si vamos a ir a los Messi ganó más. Messi ganó más que todo, más que Maradona, más que Pelé, más que pero a ver, en una época donde al campeón, por eso hoy en Argentina está dividido, Carlos. Hoy al Balón de Oro en Europa no se le consideraba a los latinos o a los latinoamericanos, entonces si no él hubiera ganado más. ¿Sí? Una desventaja competitiva. Vayan por el lado de lo que ganó, porque claro. Vayan es como por eso preguntaba cuando fuimos a transmitir en el 79 y Carlos Abdo hizo el comentario con nosotros. Carlos Abdo, que fue presidente de San Lorenzo. Saludos a Ricardo Sánchez. Y el que le marcó era de River y no se lo vio a Maradona en el 79. Terminó 0-0 en el centenario, hombre a hombre. Ya venía Maradona con lo que era. Y en el 79, en el Sudamericano, que después fue clasificatorio para el Mundial, ahí a Maradona lo eclipsa
el jugador del River Plate, integrante de la selección, volante central. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? Acá encontré el gol que usted describía recién. Dos cosas me impresionan. Primero, la memoria, porque esto fue en el 79 y así mismo fue la jugada. Él agarra saliendo de la media luna más o menos, 50 metros, corre así con la pelota, se abre a la izquierda, le saca al arquero del camino, mete el centro y Ramón ya cabecea. Así, pero igualito. ¿Un golazo fue? No, la forma en la que lleva la pelota, de acá arranca, mirá, 50 metros, se saca uno encima, lleva la pelota, abre otra vez a la izquierda, pero... Te dije, se abrió a la izquierda y mete el centro para Ramón Díaz. Y yo mentí, veo. Así tal cual. Pero 79 fue esto, y este no es un gol que se ve todo. ¿Sabe por qué, Víctor? Porque cuando a vos las jugadas se te quedan. La retina. Sí. No, va a ser se te va a quedar. No, porque te voy a cagar. Perdón, disculpame, me salió de la... Y el gol que yo ¿Qué maleducado? No, nada. No en tu retina. Dan gana. Contra Guaraní de Campina. No, contra Palestino para la final de la Copa. ¿Sí te gol, Calvo? Sí, cuando hay partido importante hacía goles. Te voy a contar por qué. Voy a hacer en una infidencia. Mejor me callo. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero Upiza. Upiza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. ¿Cómo estaba la cancha? La cancha estaba horrible. Lloviznaba. Y encima agrego otra, las camisetas no eran muy distintas. Argentina jugó celeste y blanco, y Uruguay celeste, hasta esa confusión se... El arco norte el gol. Sí, hacia el ejemplo. Antes no cambiaba. No había alternativa como ahora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Antes era prohibido. Como si fuera que al comandante le falta motivo para ponerse nervioso. Mira un poco ahora. Por Pelé, Maradona o Messi. Ay, comandante. Tienes razón, Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. A mí me gustaría que alguien me diga, ¿vos lo viste a Pelé? Sí. Mucho no. Suficiente lo que le viste, sí. ¿Qué te impresionó? Te voy a decir. Y después me decís, quiero aprender. El problema es cuando no querés escuchar. No. Cuando vos no querés escuchar y te aferrás. Yo no le he visto a fulano, no le he visto a Mengano. Puedo. Te voy a contar para que sepa, viste, Ruborice. Vos le viste al no quiere escuchar. Te lo que va a escuchar. ¿Cómo que no? Te voy a contar lo de Carpegiani cuando el fenómeno Ronaldo, ese era un monstruo. Pero de la gran, es algo que vos tenés que verle cuando jugaba. Y estaba así. No podía querer lo que ven. Cuando él engancha y le marca a Arnaldo Espínola. ¿Vos sabés quién es Arnaldo Espínola? ¿Quién es? ¿Defensor? Después, ¿quién le puso? ¿En el brazo de quién? ¿Y en qué copa? No sé, en Copa América. Vende pedario. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, te llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. Ese que vimos nosotros, Rolando, en Santa Cruz de la Sierra, Pancho, para vos. Pero yo no descalifico. Espera, para eso. Para. El fenómeno que ven los fenómenos. Mira lo que hace, espera. Una locura. A la puta. Brasil. La rodilla, estamos hablando probablemente. Sí, y tenía, ¿sabes lo que tenía? Y le perjudicó hipotiroidismo. Casi no pudo superar eso. Espera. Claro, él deja jugar el fútbol. Acá está Arnaldo Espínola. Nosotros acá. Sí, a una distancia muy corta. Acá está Arnaldo Espínola. Decirle nada que venga más hacia acá. ¿Por qué a mí me hacen bullying, carajo? Acá está Arnaldo Espínola. Acá. Y acá está el fenómeno. El espacio reducido. Fíjate en por los dos goles que le hace a Paraguay en Santa Cruz, en el Tahuicha Aguilera.
cerca de la media luna, ¿cómo engancha? Uy, sí, la puta. ¿De dónde, Piochera? ¿De dónde? Por eso yo admiro mucho cuando en Inglaterra juegan bien sobre, los equipos juegan sobre el área, mía tuya, y no abren mucho. No hay necesidad de abrir cuando vos sos bueno, jugar en espacio reducido y devolver la pelota. ¿Qué es lo que pasa, Carlos Quise? Mérito de poco lo que decís vos. ¿Qué? Y jugar por el medio en espacio reducido es bien difícil, especialmente. ¿Vos viste el tercero de Racing contra ahora? Me dirán que el rival es flojo, no hay problema. Yo voy a valorar a Racing la intención del tercer gol. El tercero de Racing. Ahora, el que dije Gustavo Costa, que la cancha medio mojadita, parece que estaba. ¿Encontraste ya lo que te digo yo? Sí, Paraguay-Brasil Copa América 97. Pon el gol. Busca. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ahora en Supermercados Esto vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales, compranestock.com.py. Estanislao Franco, vecino acá de Ñemby, jefe con Maradona. Diego Maradona y Estanislao Franco, argentino, Oriente Petrolero. ¿Y esa es la época de Carlos cuando jugaba Argentino Junior? ¿Vos no enfrentaste ahí, Carlos, no? ¿En Argentino? No, estaba en ¿Qué Boca. buscaste? En Boca No, también jugué contra él cuando estaba en Argentina. Y jugué cuando estaba en Boca. ¿Encontraste ya los goles? Sí, él hace los dos goles aquel día. El primero roba 3/4 de cancha, acelera, ¿y después? cruzado abajo. Y el segundo, un cambio de frente. Él agarra solo y saca varios metros de diferencia. Es brutal. Sí, era inatajable. Inatajable. Elvio, ¿cómo te va? Ahí le puedes preguntar a Arturo. Hola Arturo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Primeramente le pido disculpas que a veces el cambio de horario no permite dialogar. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué hora tenés en Francia, Elvio? Ahora en estos momentos son las 19:09. Bueno, con Elvio Estamos Pablo, en pleno entrenamiento. Gracias por... ¿Terminó el entrenamiento? No, recién empieza. Perdón. De la expectativa que se crea... Japón, contanos, Elvio, los muchachos, el ambiente, la expectativa es enorme en nuestro país para ver a los campeones de Venezuela ahora en la Olimpiada, campeones olímpicos. Contanos, en busca del campeonato, en lo que vos considerás, ¿se va a Paraguay a proponer o qué pensás con relación al primer rival, por ejemplo, Japón? El análisis que le hago, y bien sintético y concreto, es que lo veo a este plantel exactamente igual que el preolímpico. Buena convivencia, todos metidos en el mismo objetivo. Estos muchachos salieron de Asunción o de los distintos lugares el primero de este mes. Estamos a 23 días todos juntos. Así que y ninguno ha mostrado esa nostalgia o ha extrañado familiar o no lo ha demostrado. De manera tal que están compenetrados en tratar de, por todos los medios, a ver si podemos darle una alegría más al pueblo. Así que Japón sabemos que es un rival más que difícil, sobre todo por la condición física que tiene, son de correr mucho. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, lo ha demostrado en el preolímpico y estamos con las mismas ganas. Está intacto el plantel con ganas de repetir. Hay algo, Elvio, que caracterizó a Paraguay, lo sabe muy bien con Carlos, el hecho de la manera en cómo se encaró los partidos o cómo se encararon los juegos en Venezuela. Y si bien se sabe lo que es la dinámica, la velocidad japonesa, ¿qué cuidados se toman en estos casos, Elvio? Y los técnicos están evaluando el sistema táctico y a partir de ahí van a proponer el trabajo nuestro. Así que a partir del análisis conceptual, pero lo que nos importa a nosotros es que venimos creciendo. Nosotros hemos hecho un gran primer tiempo con Francia, un gran primer tiempo. Después los cambios han desvirtuado y no estábamos al ritmo de competencia. Con Estados Unidos hicieron un gol, la verdad, fuera de horario y complicado, si no era un 0-0, también buen rendimiento. Y con Ucrania han jugado un muy buen partido, incluso que no es normal, se han errado 2 penales, ¿no? Si no, el resultado hubiese sido otro. Y sobre la hora, Paraguay tuvo 3 situaciones clarísimas de gol. De manera tal que el equipo fue creciendo y los que nos da expectativas muy buenas a nosotros. Y la adaptación, no sé que el término, corregime donde haya un error, el tema del Gatito Fernández y Valbuena. Sí, nosotros, ustedes que tienen muy buena memoria, yo siempre hablé de que los mayores íbamos a tener plan A, B, C, ¿se acuerdan cuando lo hablábamos? Bueno,
nosotros en silencio no queríamos apresurarnos porque a veces la respuesta es negativa, pero Gatito lo teníamos hablado de hace mucho tiempo y estábamos evaluando. Después pasó lo de Ángel y bueno, nos terminó de convencer que era el hombre ideal para reemplazarlo. Y lo de Fabio Balbuena también lo veníamos hablando y bueno, por gracias a Dios los dos mostraron predisposición y lo pudimos hacer. Y el tercero que incorporamos, que la verdad, después del partido con Estados Unidos, yo dije, a este equipo le faltaría un toquecito más. Y ahí lo llamé al representante, lo llamé al pibe, el pibe mostró ganas, el representante también, llamamos al dueño del club, y era un domingo. Y la verdad, en 45 minutos le dije, si ustedes me dan el ok, ya les mando el fax. Lo llamé al secretario general canónico, previa autorización de Robert Harrison, y mandamos, y a los 5 minutos tuvimos el ok. Y ya lo trajimos al pibe, de manera que hicimos gestiones rapidísimas, y bueno, el plantel está entero. El último que se acopló fue el capitán, Diego Gómez, con todo el informe de los profes del Inter, vino impecable como siempre. Así que estamos todos muy bien y esperando ansioso el partido de mañana. Claro, estamos hablando de Enciso, de Julio Enciso. De Enciso, sí, de Julio Enciso, sí. No, está bien, todos los rasgos que dijiste y ojalá le aporte y ojalá andemos bien, que es lo que todos queremos, vos sabés. Yo me refería a los mayores, el caso de Gatito en portería, el caso de Balbuena en defensa, porque pudiendo ser 3, se llevan a 2 mayores, Sergio. Sí, pero consideramos que era lo justo y necesario. Otros jugadores que también teníamos posibilidad de traerlos, porque hemos hecho gestiones también, pero las fechas de entrega, cuando se incorporaban. Entonces nosotros tenemos que evaluar que tenemos un grupo que ya vino trabajando, que salió campeón. Entonces, correr el riesgo con alguien que no se adapte rápidamente al grupo, si los que nosotros consideramos lo hubiésemos tenido, 20 días antes, bueno, lo volvíamos a considerar, pero si lo teníamos sobre la hora, corríamos el riesgo de que no se adapten grupalmente, que no agarren el funcionamiento de equipo. Este grupo es muy particular, es muy cerrado, muy unido, entonces preferimos mantener el grupo que teníamos y reforzarlo como lo hicimos. Y hacías mención, Elvio, a eso, a un grupo cerrado, muy unido. ¿Cómo se integró desde lo humano, primeramente, Julio Enciso, y cómo se integró desde lo futbolístico? Si ya fue probado en el esquema, en el 11, y cómo respondió y el funcionamiento del equipo, si logra realzar el rendimiento del equipo. Y mira, si hablamos de los 3, nadie va a negar de que González, un gran arquero, el pibe, fue la verdad que es lamentable que lo hayamos perdido, sobre todo que tampoco tiene mucha continuidad allá, y necesitamos que los arqueros tengan continuidad para ser futuros en la absoluta. Y Gatito nos aporta toda su experiencia, su capacidad, su gana de venir, porque él también, igual que Balbuena, ¿no? Ya son casi referentes por la edad, por la trayectoria y por lo que se integraron al grupo. Es más, con la humildad que han venido, porque acá saben que les toca un número de camiseta distinto, saben que tenemos un capitán, y no vienen a colaborar, quieren estar en la albirroja, y eso es muy bueno. Y Julio, hemos hablado muchísimo sobre la inteligencia que tiene que tener un jugador para desprenderse del balón. Yo le dije la otra vez, a mi criterio personal, le digo, Julio, el jugador europeo privilegia el pase, el jugador sudamericano privilegia la gambeta. Cuando la gambeta no le sale bien, da el pase, pero el pase lo da mal. Entonces, si aprendes a desprenderte rápidamente de la pelota, vas a ser doblemente jugador de lo que sos. Y el hecho de que el segundo gol que le hacemos a Ucrania, él participó, la hizo toda él, pero con toques, y apoyándose en los compañeros, no la hizo solo. De manera tal que se está acostumbrando y está leyendo el juego también, y eso es muy bueno. Claro, por lo que dejó en los juegos de Venezuela, llevándose el título, por el carácter y el rasgo, es un juego muy colectivo que quieren ustedes, eso quedó evidenciado, donde todos van en busca del balón, de la lucha y la pelea, y esperemos mantener el rasgo, Elvio, que es tan necesario para nuestro fútbol, ¿no? Sí, esto es un deporte de equipo, el fútbol es un deporte de equipo. Entonces, individualmente nadie puede salvar a un equipo, el equipo salva las individualidades, y las individuales potencian el equipo. Entonces nosotros queremos que ninguno sea individualista. Acá no importa quién hace el gol, lo importante es que gritemos todos el gol.
Y eso es lo que estamos buscando, un equipo solidario, lo ha demostrado el preolímpico. Así que ojalá que no pierda esas características porque ha pasado mucho tiempo. También tenemos que convenir que no llegan con la cantidad de minutos de juego porque muchos de los que fueron campeones no han tenido oportunidades. Yo les nombré el arquerito González prácticamente no atajó de que terminó el preolímpico. Entonces muchos han sido suplentes, muchos no han sido considerados. Entonces no han venido con el mismo ritmo que otros, pero bueno, lo vamos a suplir. Don Elvio, muchísimas gracias, te dejamos ir a trabajar, estás ahora atendiendo todos los detalles que tienen que ver ya con el debut de Paraguay. Elvio, muchísimas gracias por este tiempo y lo mejor para ustedes. Gracias, Arturo, por los deseos de siempre y bueno, a disposición cuando los tiempos los den, saben que acá están. Gracias, muy amable, gracias. Elvio Paulo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216, ingresa a ceramicaitagua.com.py. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Con nuestros bancos salió 12 cuotas sin intereses. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Qué es lo que dice Ricardo F? Pro Maradona. ¿Y está bien? ¿Es su problema o no? Cierto. A mí me extraña de Ricardo que dice quién hizo el mejor gol del mundial. Podía haber hecho Enrique y entonces va a ser el mejor jugador del mundo. Esa no es la forma de evaluar. Para vos que estás aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Y no es Argentina, Brasil acá. La puta que me miran ustedes. No, hay alguno que preguntarle a los perros. Preguntarle a los perros. Abrimos. Sé tu día lo que querés. 10-80-10. Ya veo que hay varios audios. Maradona, Pelé y Messi, así. Antes de abrir Pelé gana. el debate. No, ¿cómo es el...? Que Pelé para mí el mejor. Pelé, Maradona o Messi. ¿Que va a ser el concurso? No, eso que no dijo, no. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima porque la fórmula avanzada Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. 13-19. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías. Más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 0971-1080-10. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Sabe algo si la selección mañana juega con 3 centrales o vuelve a la línea de 4? Y en el equipo que venía perfilando va con 3 centrales, Flores, Valbuena y De Jesús. Es lo último que teníamos, los 3 juntos jugarían mañana. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Doctor Salomé Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Comunicate al WhatsApp 0982-475-88. No, esto de Maradona, Pelé. En el tenis hay una analogía de los famosos, los 3 grandes, ¿verdad? Djokovic. ¿Y qué tiene que ver acá? Y tiene mucho que ver porque es un deporte individual. El que tiene más el tenis individual es Djokovic. Pero es individual el deporte. Uno no puede. Pero disculpame. Preguntas quién es el. No, pero el tenis vos dependés de vos mismo. Individual plenamente. Igual que la natación. O sea, que Maradona y Pelé no iban a hacer. No, pero es más colectivo. Tenés que tener lectura de juego a quién pasarle. Esta mañana la señora Denny Hutter, ¿digo bien? Denny Hutter se acordó muy bien de Ricardo F. diciendo que es un amor de persona. Bueno, está bien. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Diego Armando Maradona, toda la vida. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Tengo 40 años, Pelé por lejos.
Sira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratorios y más. Conoce más en @Sira Paraguay. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibetela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Pelé, comandante, toda la vida, 1200 goles, 3 mundiales, primer mundial a los 18 años. Jugar lo que juegan todos los otros juntos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejos y perfumes, dos locales, Casa Central, Lucibetela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. La cara, Pancho y Germán. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Námani, acceso sur, casi 1 de Mayo. Arturo, Messi, Maradona, pero Cristiano es el mejor del mundo, papá. Anda a preguntarle Cristiano a Nelson René, el europeo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invite a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lillo, esquina Bulnes y Balotín. Ventas de entrada en tuti.com.py. Es una producción RPM. Messi por lejos. Pelé y compañía jugaban con tronco, con mucho tronco. ¿Escuchaste, Pío, lo que dijo? Estamos todos locos, ¿eh? ¿Cómo quiero tenerlo? Bueno, en Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Si don Arturo dice que es Pelé, teniendo en cuenta más todavía de que él le vio jugar a los 3. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 576-828. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué tal si le llama al europeo y te va a decir quién es el mejor del mundo? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tener la casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad de acceder al crédito AFD con tasa de interés del 7,9%, cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Pelé el mejor. Los curepas no existen. No, ¿por qué, Pío, así? ¿Por qué lo que pasa, Germán? ¿Qué? Está mal lo que dice los curepas no existen. Decir no va a pelear mejor del mundo y ya está. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo este mes en Koala. Puedes renovar tu sombrero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Llámanos al 588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Arturo, el bicho toda la vida. ¿El qué? Messi, el chongo de la FIFA. ¿El quién? Cristiano Ronaldo le gusta. Y andá a llamarle al europeo Nelson René. Cuando compras Lactolanda te vas a la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Nelson René. Ja. Firma. Me envía el mensaje, Nelson René. La audiencia sabe. ¿Algún pariente de él debe ser? Y no, la audiencia sabe, es Nelson René, el europeo. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Ni Pelé, ni Maradona, ni Messi. El Chample, el mejor jugador de todos los tiempos. El Chample. Chepirito. El Chample. ¿Cuándo fichó fue la mente? ¿Le puedo decir algo? Le digo.
¡Qué boludo! Para los dolores menstruales, Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales para cada dolor. En Quitadol de Venta Libre en Farmacias, Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Así que cuando yo recuerdo, vos crees que yo soy bola, Biodito. No, me asombra que pasó tanto tiempo y no son goles que se ven permanentemente. Argentina-Alemania, el amistoso del 87, no es uno que todos los fines de semana se pasan recuerdos. Porque es más normal que uno se acuerde el gol de Maradona en los mundiales, la jugada de otro. ¿Vos sabés lo que hizo Maradona antes del partido? Pero este es un amistoso mundial. ¿Vos sabés lo que hizo antes del partido Maradona? Yo sí sé. Arengó el público. Arengó el público. No, está equivocado. ¿Cómo que no? ¿Hizo eso o no hizo eso? No, Maradona entra. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La Nasta Green 95 Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. Si bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Comandante, ni Pelé, ni Messi, ni Maradona. Vos sabés que es el mejor del mundo. Bueno, vendeme Darío. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Pelé, toda la vida. Antes no se cobraba cualquier faltita y como ahora, que se regala penal y Copa del Mundo, todo se regala ahora. Gran feria mensual de Tupi del 26 al 28 de julio. Te esperamos con los mejores descuentos al contado hasta en 15 cuotas. Boyan y Músicos del Chaco, viernes 26 y sábado 27, de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. La feria mensual es única y la gente sabe. En la cancha, Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas. Proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Julio César Romero, comandante, lastimosamente que es paraguayo. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio, agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja directo y sin sorteo. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Baterías Parta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. ¡Brasil! ¡Arturo! En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. Comandante, Pelé el mejor del mundo. La felicidad está... La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Maradona es el mejor del mundo. Solo te ganaba partidos, los campeonatos, solo. No necesitas de ningún compañero bueno. El único. No existe como Maradona. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Buenas tardes para todos los integrantes de la mesa. Arturo, ¿te acuerdas de ese dicho que antes decía Craí jugué más E I? Y entonces en este caso es Craí Arturo más E I. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colby, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Susu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Arturo, tranquilo, no te va a dar un infarto en una capilla. Tranquilo nomás, bigote. No te vayas a sorburar por Pancho y por Germán Capa. Excelente programa. En Punto Farma no te olvides que contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas disponible en nuestras principales sucursales del país. Apurate, tenemos stock limitado porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Paraguay, Orecoila es el mejor del mundo. Arsenio Rico.
Ya mismo el clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Britan S.A. no solo da empleo a cientos de personas, sino que también beneficia a miles de hogares con productos de alta calidad y prestigio. Este año renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del país. Britan S.A. 44 años mejorando tu calidad de vida. Hoy 23 de julio en Paraguay se recuerda el Día del Ingeniero, así que feliz día a todos los ingenieros paraguayos. Día del Ingeniero paraguayo el día de hoy, así que felicidades a todos los ingenieros. Ayer fue el día de los perros. Ayer fue el día del mundial, el mejor amigo del hombre. Sí, pero menos para Angelito. Yo no sé, pero Angelito tiene pues, no sé yo Angelito, pero él, Angelito, no sé qué tiene. ¿Cómo? Oki. Ayer, el día de... No se acerca, loco, ¿sabes lo que no me gustan los perros? Pena en Angelito. Escucha bien lo que tiene. Perros de la calle son. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Oki. Metete bien en la cara. Oki. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto lo del perro. Angelito. Perros de la calle son. Sí, Oki. El perro, Angelito. Perros de la calle son. Angelito. El perro es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. No hay problema. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible Sur para aditiva 6.640 guaraníes, diesel Go aditiva 7.740 guaraníes. Llena tu tanque la mejor calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Comandanchi, tu peleo mejor, Comandanchi, ¿comprende? Brasil. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. ¿En básquetbol quiénes son los mejores tres? ¿Jordan? ¿LeBron? No, yo no sé lo que no sé. No. ¿Pero usted jugó básquet? No, yo hablo en serio. Jordan abrió la puerta. Jordan para mí el mejor. Y LeBron, entre Jordan y LeBron. Y otro es lo más... Pero no me citas de la Johnson... Magic Johnson. Hace poco murió. Karina Abdul-Jabbar. Hace poco murió. Volví a darle la razón a Arturo. No viste ni le citaba esos monstruos. No, para mí Jordan. Jordan, toda la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Compassion, puntos de estrés que te harán vivir sensaciones y límites. Control los Yuar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Con respaldo garantía el grupo Toyotochi. ¿Acaso no jugaste básquetbol? Claro, entonces, ¿por qué no vas a opinar de básquetbol? Exactamente. Sí jugaste. Yo te iba a hablar con mucha seriedad lo del básquetbol. Y por eso te pregunto. Kobe Bryant. El básquetbol cambió muchísimo. Muchísimo el básquetbol. Y en mi época nosotros íbamos para verle a Tapiola, a los hermanos Alvarenga y Susi. Susi me acuerdo ya. Todo lo que era el básquetbol en Paraguay fue algo espectacular. Después, década de 50 o principios de 60. Principios de 60. Vení a Bristol y aprovechar la gran liquidación por aniversario. Comprando está participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos una espectacular camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Íbamos cruzando para Barrio Obrero para verle a los Alvarenga de Nacional. ¿Qué significa cruzar? Y para llegar a la cancha de básquetbol estaba Yuyo lleno de... Es como ahora. Baldío. Muchísimo, hablo en serio. Y verle a los Alvarenga de Nacional. Kubrick de Sol de América. ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué año? Yo no estoy echando menos de hoy el básquetbol, claro. pero extraordinario. Con los tableros de madera. Y de Cerro trajo acá el tablero acrílico de vidrio, se llamaba, en el Padeco de Cerro, en la época del general Pablo Rojas. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Pero oficialmente jugaste o practicaste nomás? No, jugué. ¿En qué equipo jugaste? ¿Ante qué caso? Comandante Jordan, por lejos 6 anillos en 15 temporadas, dice. Sí, y ahí Marcelo Galavano. Por eso es como dice Carlos, si vamos a regirnos por lo que ganó, entonces es un tema. A ver, todo por gusto. Si vamos a punto y compañía, ahí LeBron saca ventaja, pero el que abre, el que internacionaliza, sí, la NBA fue el básquetbol, en realidad trasciende la frontera y rompe todo lo esquema es Jordan. Mucho antes, Karina Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Cuando vino Maravilla Jackson acá. Libertad. Sí. Era una locura. Principio de los 90. Y Diego se fue a platicar, le llevábamos con mi señora a llevarla a Diego y verle a Jackson. Maravilla Jackson. Era una locura cuando vinieron acá. ¿Qué hizo Argentina? ¿Qué hizo Martinez acá? Sacó 5 extranjeros. Fue campeón Olimpia. Pero dijeron no. Eso vamos a cambiar las reglas.
Así no sabe. ¿Sabe cómo terminó en Uruguay? Un tiempo, un solo extranjero en campo. Se puso límite de altura. Se puso límite de altura, también. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capetito, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Buenas tardes, Arturo, y a la mesa. Arturo, el mejor equipo de básquetbol que tuvo Paraguay fue el Cúcuta del 55. Es el mejor básquetbol que tuvo Paraguay. Sí. Lo que vos decís, campeón en Cúcuta, uno de los líderes de ese equipo, Gorostiaga, el doctor, en Cúcuta, 1970. La puerta, mi nena, que me estoy matando. Paraná, Roque cantando. No me quiero olvidar de Larry Bird. Sí, me estaba olvidando Larry Bird. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Bandera de Velázquez Nacional y después Sol, el papá de los Velázquez, tricampeones con Sol, 82, 88, 34, César Fernández en Ciudad Nueva, José Solí firma niño. Saludos, José. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad y 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Arturo, decirle a Pancho. Mañana arranca los Juegos Olímpicos. Que este año Amambay trae el título en el básquetbol. Sí. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil supli. Dicho sea de paso, ayer arrancó el Campeonato Nacional de Federaciones de Mayores de Básquet, donde juegan Amambay, Concepción, Caguazú Paranaense, Guairá, juega Encarnación y San Lorenzo, y Amambay es fuerte candidata. No está Pilar y llama la atención. Pilar y Encarnación. Claro, y no está Pilar por cuestiones internas, decisión propia de Pilar, que fue el último campeón, no está. Se juega todos los días a partir de las 2:30 de la tarde. Hay partidos hasta las 8:30 de la noche en el Comité Olímpico Paraguayo para que la gente pueda ir en familia y o si no ver por la tele. ¿Jugaste botella? ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que es botella en básquetbol? Sí, el que va tirando ahí de extraordinario. Para el que extraordinario. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso sur, casi perpetuo socorro en Embú. 1000 empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Sobre lo que preguntó Carlos, el tema de la línea de 3, averigüé ahora y el que sale es Gilberto Flores, así que va a jugar con línea de 4. Me sorprende el cambio, pero sería así: Gatito, Alan Núñez, Valbuena de Jesús Rivas, Diego Gómez, Marcos Gómez Viera, Enciso, Enzo González y Marcelo Pérez. Preguntarle a Arturo si se acuerda de los 90, casi hizo un sudamericano de hasta 1,95 m. Eso dije 20.000 veces, dirá la leca. Osvaldo Domínguez consiguió que se apruebe la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Dijo Osvaldo, vamos a hacer un sudamericano con edad límite, altura tope, o si no vamos y se aprobó y se hizo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grama de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Y Osvaldo Domínguez comenzó a jugar el básquetbol en el Sport Unión. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 300 millones en el poder de cambiarse por Emoy. Desde los Viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Hay un plan actual que lo está llevando la Confederación Paraguaya de Básquet, en realidad la Confederación y el profesor Ariel Rearte, que es el técnico de Paraguay. Está buscando talentos hasta el día de hoy en cada departamento del país, busca talentos de más de 1,97 m, o sea, pero tiene que venir y el Estado, el Consejo Nacional de Deportes tiene que tener participación y solventar. Se llama plan altura. Cuando lo traes
tiene que ser el Consejo Nacional, la Secretaría, la que se haga cargo de ese chico si va a venir. No hay que venir por venirnos. Actualmente, Arturo, hay 20 jugadores paraguayos muy bien, de 2 metros pero de altura que el están Tigre Ramírez reclutando. Brillante, pero tiene que encargarse. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Encarnación a la federación más ganadora de mayores, decirle a la mesa. Así es. Mensaje de Gerardo Ortiz, señor, no escucha. Saludos, Gerardo. Gerardo y Enchi Edison, que su hermano está en el cuerpo técnico de Encarnación, la federación más ganadora, es así. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días solicitando póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. Si no puedes acercarte a la Ferreza cerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 0984443 332. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hay más audios, tenemos muchos más. Escuchamos. Dave Parker, uno de los mejores caballistas yankees que vino a la Olimpia. Y su seguro Chaco, Mariscal Los Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Dice que hubieron, se olviden 52 y 62 vacos de veneno. Así es para hoy, campeón. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero o pizza, probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Lo que contó el ecuatoriano, no sabíamos, $1 la entrada popular y no va a haber más de 1.500 personas mañana. Un nacional de básquetbol sin pilares como un mundial de fútbol sin Brasil, firma José Solís. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No, Roque, estamos sobre tiempo. Roque dice, te puedo llamar. Después vamos a hablar, Roque. Me abrazo, Roque, para vos. El pack Fortín etiqueta negra de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica que así lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tiene razón César y Fran, yo dije Consejo no de Deporte, Secretaría de Deporte, tiene razón. Abrazo, César. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar, personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en comecipar.co.py. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy y petersen.com.py. 1343. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Arturo, voy a hablar del encarnaceno Arnoldo Penscofer, el que medía 2 metros 13. ¿Quién? Penscofer. ¿Famoso en la Ciudad Nueva? Arnoldo Nene Penscofer. ¿Ciudad Nueva? Sí. ¿Ciudad Nueva? Olimpia también, pero Ciudad Nueva también. Ahora en Supermercados esto vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales. Comprar en stock.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Para hoy mañana a las 13, ¿no? A las 13 contra Japón, primera fecha. Este mes queremos celebrar la amistad contigo de la mejor manera con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de bellísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Mañana hay lindos partidos para ver a las 9 Argentina-Marruecos y a las 15 el otro Francia-Estados Unidos. Entró a eliminación porque ahí lo vimos con Víctor abajo. Cierto. Sí, lo quieren limpiar. Está al borde de la cornisa. Coso de voto y compañía. Alder pidiendo votos. ¿Cómo está Alder, veo? Está necesita hinchada, en zona de descenso. Necesita hinchada. Sí, necesita hinchada. Va a enfrentar a la esposa de Iturbe. Ahí lo vemos. Con razón. Con Marcelo. Alder no anda bien. Saludos. Al teléfono. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un super saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Vamos con Reyes Márquez y el colega ecuatoriano de Quito, Pablo King. El colega primero y después Reyes Márquez. El colega interesantísimo nos pone al día de la expectativa en torno al partido de mañana.
Saludos. Bueno, el ambiente acá de Copa Sudamericana cuando juega la Universidad Católica. Y eso, ¿para qué le vamos a mentir a la gente? No podemos tapar el sol con un dedo, queridos amigos, allá en Paraguay. Cuando la Católica juega torneos internacionales y también torneos locales, hay muy poca expectativa. Y esto tiene que ver con un asunto que la historia se ha encargado precisamente de ser testigo de lo que ha hecho la Católica a nivel nacional y a nivel internacional. La Universidad Católica es un equipo que tiene muchos años en el fútbol ecuatoriano, pero que he recordado el equipo Camarata más en los años 80, cuando logró conseguir clasificaciones a torneos importantes de Copa Libertadores y logró precisamente armar equipos muy importantes con jugadores reconocidos a nivel internacional. Luego la Católica cayó, estoy haciendo un poquito de historia para contarles el panorama, ¿no es cierto, Arturo? Que vale la pena. Luego la Católica cayó en un bache, en un hueco, y pasó muchos años en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Luego surge otra vez la Católica, y de la mano de Jorge Célico, por ejemplo, que es el actual técnico ahora, volvió la Católica a la primera del balompié ecuatoriano. Y el equipo Camarata ha sido, digamos, protagonista a nivel internacional en los últimos años. No ha clasificado ya a Sudamericanas, a Copa Libertadores, pero no, digamos, no ha dado ese paso de calidad. Entonces, a la pregunta, Arturo, de la expectativa que en Quito, es muy poca. Mira las entradas, con esto creo que lo dice todo. $1, no sé a cómo está el cambio en la moneda paraguaya y el guaraní. $1 va a costar la entrada más baja al sector de la preferencia. La tribuna 8 y el palco 12. Es decir, los dirigentes de Católica buscan a través de este mecanismo que el público, que inclusive, que no es hincha del equipo Camarata, pero que quiere ver un partido internacional frente a Libertad, que es un equipo reconocido a nivel internacional, a nivel de Sudamericana, de Copa Libertadores, quiere que vaya el público, enganchar a la gente acá en Quito, a la afición capitalina, poniendo ese precio de $1. Entonces, más o menos, esa es la panorámica, Arturo, que te cuento a propósito en lo que tiene que ver con el ambiente que se vive acá en la ciudad de Quito. Y mira qué coincidencia, porque estoy yo muy cerca de llegar al estadio Atahualpa, estoy exactamente a 2 cuadras y media, y seguramente no vamos a ver el movimiento que, por ejemplo, se ve cuando Liga Deportiva Universitaria juega torneos internacionales, cuando el Independiente del Valle juega de local torneos internacionales, cuando Barcelona juega de local torneos internacionales. Hay más o menos para contarte la expectativa. Luego, con mucho gusto, tengo novedades también del equipo Camarata, de la Católica, Arturo. Contanos esto en la entrada y reiteramos, ¿es común que cobren $1 por persona en tribunas populares? No es común, por eso es una sorpresa. Mira que la entrada acá, la más baja, la más barata, para un partido local, un partido de Liga Pro, de torneo doméstico, la más barata, sin exagerar, $5 o hasta $6, de 5 a 6. La general, ¿no? La parte, digamos, de las curvas en los escenarios deportivos. La más popular es $1. Sí, la otra es la tribuna, que cuesta 8. Y el palco 12, la más cara. ¿Cuánto público habría mañana, pensás? No te exagero, Arturo, no te exagero si mañana en el Atahualpa vemos alrededor, déjame lanzar un número para que la equivocación no sea tan grande. Por lo general, cuando Católica juega de local, van, no te miento, 500 personas. Y ocupan y abren solamente la zona que tiene que ver con la tribuna y el palco del Atahualpa. 500 personas. Hoy, por ser un partido internacional, digamos el miércoles, el día de mañana, no quiero exagerar, 1.200 personas. Te lanzo ese número, Arturo, 1.200. Si me equivoco, me ganas la apuesta, te pago el asado. En cuanto al tema ya de resultado, la Católica va a salir con todo para lograr empatar la serie, y si logra en los 90 minutos superarle a Libertad con los 3 goles que necesita, enhorabuena. De lo contrario, a lo que apunta Jorge Célico y la Católica es empatar la serie para definir en penales. Eso sí te lo puedo asegurar, Arturo. Por ejemplo, ya Kevin Quevedo, el extremo derecho peruano, se desvinculó de la Católica, va a jugar en Alianza Lima. Esa será una baja para el día de mañana frente a Libertad. La otra baja es la de Ismael Díaz, el delantero panameño, que por una lesión tendrá 4 semanas de para. Fútbol a lo grande. Reyes, ¿cómo está el caso de Diego Fernández? Bueno, la verdad estamos negociando, ¿no? Hay un tire afloje, una negociación normal, ¿no?
entre jugador y un club, ¿no? ¿Está firmando? No. Estamos negociando. No hay nada. ¿En la negociación significa aumento salarial, Regis? Claro. Todo jugador busca ser valorado, ¿no? Oferta contra oferta y, claro, o jugador cree que quer cobrar más, o club cree que quer pagar menos, o sea, menos do que la propuesta del jugador y normal de una negociación, ¿no? También yo creo que el jugador también quer saber su futuro en club, ¿no? Tampoco es renovar para estar ahí y no tener minutos, ¿no? Regis, en el mundo luqueño se habla que tiene firmado un supuesto precontrato con un equipo mexicano. Eso es lo que se habla en los corrillos allí en la ciudad de Luque. No. O que pasa é que muitos empresários chamando, oferecendo, prometendo, como sempre, eso no... Pero no existe un precontrato. Y mientras tanto, ¿cómo sigue la relación de Diego con Julio, con el resto del plantel, después de todo lo que se dijo? ¿Cómo vienen siendo estos días para él? Yo creo que bien, o sea... Quando nós outros empresários miramos que falta 6 meses para terminar o contrato e o jogador não renova, já hablamos ao jogador, me entendeu? Que a probabilidade de que aparte ele, de que vem treinar mais com a equipe, que não vá a partido é grande, ou seja, porque eu haria o mesmo em Taquari, fazer parte da pressão, fazer parte da negociação, está todo dentro da regra, me entendeu? Pero él está practicando normalmente o... Ni siquiera, por ejemplo, no hace fútbol. Sabemos que no concentró, la vez pasada no viajó, pero Julio lo utiliza normalmente en las prácticas como antes lo hacía, o esta semana tuvo, entre comillas, un castigo. No, estaba normal, pero yo creo que en algún momento van a bajar en la reserva. Como todos los clubes, la mayoría de los clubes hacen. ¿Sabes por qué la pregunta? Porque hace parte de una presión, de una negociación, ¿no? No, ¿sabes por qué la pregunta? Y te voy a hacer directo de por qué te planteas esto. Porque hubo ya un cruce de palabras entre el técnico, entre lo que vos dijiste, insinuaste el tema de los empresarios y todo lo demás. A lo que voy es, renueva Diego Fernández, y no será que Julio va a quedar molesto por lo que dijiste de él y al final no le va a hacer jugar. Desde ese lado te planteaba. Me chupa un huevo si va a estar molesto o no, ¿me entiendes? Yo jamás nombré él, quien me nombró primero fue él, pero no creo que un director técnico no ponga un jugador que le va a ayudar en la cancha. Eso es lo que menos me preocupa, porque no... Tampoco veo a Julio así, ¿me entiendes? Yo solamente me defendí, no hablé mal de carácter de Julio, eso porque no es así, ¿no? Creo nomás que tiene que ser más frontal nomás y decir que las cosas como son nomás, y no dejar así todo. Pero no hablé que es mala persona, no hablé que es un vendido, no hablé que está haciendo mal trabajo. Solamente le dijo que por ahí los empresarios, dejó a entender que el jugador no firma por los empresarios, y yo salí a defenderme, como yo siempre hice en mi vida. O sea, cuando alguien me nombra, tiene que saber que va... Regis, metiéndote en el mundo tacuarel, ¿qué te pareció el rendimiento del arquero Wagner? ¿Estuvo algo lento? ¿Salió mal para el penal? ¿El rebote que se dio? ¿Vos lo conocés mejor? ¿Qué te pareció el nivel de él y otros que llegaron? Yo creo que fue un partido complicado, como es todo partido contra Libertad, ¿no? Jugamos sin 4 jugadores titulares, ¿no? Nuestros volantes no eran titulares, Camacho está lesionado, Luis chegou e entrou em segundo tempo no más, o sea, no creo que, yo creo que tuvimos peores errores, muy complicado vos querer salir presionar a Libertad, ¿no? Y dejar mano a mano los centrales con el equipo de Libertad, ¿no? Pero ese es un planteamiento que podía salir bien o mal, mala suerte nuestra que no salió mal, ¿no? Creo que bien, o sea, dentro de todo un equipo bem fisicamente, que eu creo que com esses 4 jugadores que traemos para ser titulares va a ayudar mucho. ¿Puede llegar algún jugador más, o en principio con el brasileño, el último que está llegando, el apodado Pitbull, es el último, o hay alguno más que puede llegar esta semana, un refuerzo? No, puede llegar uno más por ahí. Depende también de las negociaciones, ¿no? Porque negociamos muchos jugadores, ¿no? Pero puede llegar uno más por ahí. Regis, hablaste con Palau sobre el planteamiento del partido, porque justo también yo pensaba esa cuestión de, y él más o menos lo dejaba en claro, de que esa va a ser su forma de jugar con este Tacuary. ¿Llegaste a hablar con él? Yo te digo algo, yo no hablo con ningún director técnico desde que yo soy gerenciador de Tacuary, ¿no? Para eso tenemos a Breno, que es como
un gerente de la parte técnica, ¿no? Y yo sí hablo, pregunto todo a Breno, pero yo no me meto en la escalación y no hablo con el director técnico. La última... Claro, pregunto por qué hizo eso, ¿entendés? Algunas cosas, pero preguntas normales, pero no creo también que perdimos por el planteamiento. Libertad tiene un equipazo, o sea, no, pero sí es difícil jugar de mano con Libertad, ¿no? ¿En qué puesto llegaría ese refuerzo, Regis? Todavía no, o sea, si llega podría ser un lateral izquierdo, ¿no? Pero no es también algo que estamos desesperados. Correcto, gracias, muy amable por este momento, Regis. Suerte, saludos. Regis Márquez. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Desde el Ministerio Público señalaron que representantes legales de Yanina